de pelea por el título incluso. Lo recuerdo en duelos de Cerro, de Guaranilla en la última parte del torneo clausura. No digo que sea garantía de buen arbitraje porque ningún árbitro aquí es garantía. Sí me resulta sorpresivo y es un mensaje claro que son los mismos árbitros que tuvimos en el 2025. O sea, quiere decir que aquí no hay renovación, que vamos a tener las mismas caras, los mismos errores probablemente. Ojalá que así no sea, que el arbitraje influya cada vez menos en los resultados de partido. Pero desde los nombres, un equipo parecido a los árbitros que venían pitando ya con sus errores y aciertos en la temporada anterior. Derlis Benítez, árbitro principal, Fernando López en el VAR, con el pedido de que cada vez menos, o el pedido de mi parte al menos, que cada vez menos resultados se decidan a través del VAR, porque hubo situaciones polémicas a lo largo del 2025 que esperemos no se repita. Partimos de cero, así que olvidemos lo que pasó el año pasado, esperemos que sea lo mejor y que cada vez menos se hable de decisiones arbitrales en este partido inaugural. Veo que llegó un poquito más de gente, hasta una barra de Trinidad se está acomodando del otro lado, así que algo de ruido vamos a tener en este primer partido del fútbol paraguayo en su versión 2026, de amarillo vestido Recoleta, de azul con la cruz amarilla, el Sportivo Trinidense, todo listo. Y en exactamente 1 minuto y medio arranca el fútbol con Recoleta y Sportivo Trinidense. ¿Quién es el sub-18 Recoleta, Germán? 19, Germán. En Recoleta, en cancha no tiene. No tiene, correcto. No, pero en la banca sí, cuenta con Giuseppe Gugliari. ¿Y Trinidense tampoco tiene? En cancha tampoco cuenta con sub-18. En banca tiene a Randy Báez de las formativas del Triqui. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar, Darío, primera fecha del torneo de apertura. Nuevas mochilas Cell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Cell. Más info en @Cell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Muy bien, ¿qué pasa con el árbitro, Germán? Se realiza un minuto de recordación en estos momentos. A ver, averigüemos, Germán, por favor, de quién se trata. El sentir de nuestro pueblo, desde el deporte y la cultura, hoy los recordamos con respeto y gratitud. Es el minuto de silencio en recordación a Kemil Yanbay. A Kemil Yanbay, correcto, muy bien. El minuto de silencio entonces a Kemil Yanbay, el árbitro ahora sí. Va a cronometrar, va a poner en cero y esto va a arrancar, Darío. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. Va a mover la pelota Recoleta. Recoleta va a tocar la pelota, después estamos con el partido de fondo para hoy, fecha número 1 del torneo. Van a enfrentarse 2 de mayo y Sportivo Luqueño. Ahora se autoriza el juez y arranca el fútbol en Campo Grande. Relata Diego Iván. Y la pelota para el fondo, sale el portero de Recoleta. Viene buscando esa pelota, Ferreira baja sobre la izquierda, sale el canario, pelota, costado izquierdo, un ataque. Descuentos reales los viernes hasta 50% por call center, 627-7000, 30% con tarjeta crédito universitaria. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu leo de confianza y repuestos. Variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La pelota sobre mitad de terreno va saliendo en esa zona, viene buscando Espínola, moviendo sobre costado izquierdo. Mueve de primera, va saliendo en esa zona Recoleta, dejando cortita Noguera, puso bien pelota al medio, insiste el canario, deja por el fondo, toca, levantó Espínola, juega por el piso, movió la pelota entregando zona derecha, sale Recoleta en sector defensivo. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, el verano se disfruta cuando se prende, proba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. La pelota para el fondo para Ferreira, está dejando cortita para Marota, va a pegar, le pegó, tiró el pelotazo largo para el fondo arriba. Estas mías, dice Dufour, atento el portero trinidense. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalarte industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Le pegó Dufour, pelotazo largo arriba sobre mitad de terreno. Pelota a la marca, va saliendo en zona izquierda, tiene Noguera. Noguera levantó, movió de zurda. La pelota en zona derecha, insiste el equipo
Canario, pone bien Espínola, deja sobre media cancha dejando cortita, avanza bien, colocó para Wilfrido Báez, paró la pelota el capitán Wilfrido, domina, pone, levantó, tiró, el pelotazo largo sobre la izquierda, va corriendo, en esa zona se manda arriba, Franco viene pisando la pelota, domina bien sobre punta sur, la deja para Noguera, hay peligro, Noguera tiene, juega bien, está el gol o no, remató, tiró, se desvió, tiro de esquina, Víctor. Esta fue buena, arrancando por el sector izquierdo, donde ya se mostró profundo Pedro Ríos, pase al medio, Junior Noguera la jugó dentro del área para Will, justo cuando quiso sacar el disparo, lo tenía encima el argentino Centurión, la pelota al córner. Buen avance de entrada de Recoleta. Sí, señor. Tiro de esquina para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le pegó Noguera, va al rechazo, remata el arco, se desvió, no pudo pegar en esa zona Alan Will. Pelota al medio, tira, Espínola, sale del fondo Recoleta. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une café tradición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. ¿Te gusta el partido, Víctor? Y empezó con buena idea Recoleta, tratando de marcar diferencia ya de entrada. Se nota que la intención no es especular, como decíamos en la previa. Finalmente son los dos puntas bien definidos, Wilk y Parsajuk. Y el que se mueve más hacia atrás, o por lo menos ya pisó posiciones de mitad de cancha, es Wilk. Parsajuk va a ser el referente de área, por lo menos en estos primeros minutos de partido. A ver, Echeguren colocó, se desvió, pelota a la izquierda, sale Recoleta, pelota al medio. Vamos a verla, viene buscando en esa zona, viene picando Franco movió, se equivocó, sale Mendoza, juega para el Trinidense. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar seguro, cobra con Mango. 20-15 para el 2 de mayo, luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buena respuesta de público en Campo Grande, Germán, ¿o no? Realmente sí, sobre todo en el sector preferencial aquí del estadio Ricardo Gregor se ve un muy buen marco, y resaltar también lo que decía Víctor al principio, hasta una barra trajo el Sportivo Trinidense esta tarde aquí en el barrio Campo Grande. ¿Se vino la barra trinidense entonces, Germán? Así es, la barra de Trinidad, así de hecho tiene una bandera con esa inscripción allí bien grande, con los colores por supuesto del club. Bueno, y esto cuando se enfrente contra Rubieñú, lo que va a hacer, Víctor, las barras de Rubieñú y de Trinidense cuando se juega el clásico Trinidad, Víctor. Así es, va a estar lindo, y van a jugar en cancha de Trinidense ya, porque en el último ciclo en el cual los dos coincidieron en primera, recuerdo que no se jugaba en Trinidad, en algunos casos llegaron a jugar en cancha de Libertad, en cancha de Nacional, porque en ese momento Trinidense no tenía la estructura que tiene actualmente en el Martín Torres. Sí, señor, cerquita del minuto 5. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Brindemos por la vista con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Sportivo Trinidense finalmente también va 4-4-2, por lo menos en estos primeros movimientos. Extremo a la derecha, Rayer. Se tira como extremo a la izquierda Zarza, Fernando Romero, el que sale casi como media punta, y Maná, así como decía Germán Tilner, que puede jugar de 9, lo está haciendo en este arranque de partido. Muy bien, 0-0 el partido en Campo Grande. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Mañana prosigue la fecha con Nacional San Lorenzo de fondo, Cerro Porteño, Libertad. En Concasa, empezá tu historia con ladrillo de cemento. Es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en todas las bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Samber. Bancop crece desde la raíz. La pelota sobre costado izquierdo, sale Mendoza, juega para Trinidense, dejando cortita sobre mitad de terreno, presiona bien, sale ahora Recoleta. A ver, la va buscando Franco domina, se metía bien, juega zona derecha para Echeguren de Wilfrido Báez. La pelota de Wilfrido levantó, tiró,
Dejó suavecita, pone pelota para José Espínola. Este baja sobre punta derecha, corre. Insiste, se manda arriba Wilfrido. Paró, no se le fue la pelota, juega bien. Movió sobre punta derecha, toca el 6 para Recoleta, baja. Deja la pelota en mitad de terreno. Deposita para quien, para Noguera. Noguera tiene, juega para el fondo. La va ubicando para Marota, tiene Marota. Marota dejó para Ferreira, sale del fondo el canario. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sibeyalame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El balón sobre costado izquierdo, domina Ríos, Ríos tiene para Recoleta, puso bien, está mejor el canario, busca el primero, tiene Noguera, pisa, levantó la cabeza, juega por el medio, dejando esa pelota para Espínola, este juega sobre zona derecha, la va depositando para Marota, Marota tiene, Marota movió, soltó, otra vez la tiene Marota, Marota juega por el medio, le puede pegar José, avanza Espínola, juega, movió por el piso, entregó para Seguren, qué buena acción, está el gol o no, la pelota, el rebote de Dufour, llega Recoleta, a ver Echeguren, cabezazo, pelota al fondo, ¿qué pasó, Víctor? Muy buen desborde de Echeguren, ganó por velocidad en la raya, centro atrás y atropelló a Axel Cañete contra su propia portería. Terminó salvando que rebotó ese balón en César Benítez, o si no hubiera creado otro tipo de peligro, incluso me parece que estuvo a punto de ser gol en contra. No, en realidad salía hacia la dirección exterior a la portería, pero si no pegaba en César Benítez le iba a quedar a disposición a Parzajuk, probablemente para la definición en el área chica. Mejor Recoleta, hasta aquí Trinidense no está encontrando su juego, quiere ser un equipo compacto, quiere cortar circuitos, pero por ahora el dominio en estos 8 iniciales es del conjunto amarillo. La pelota media cancha para el Beto, movió sobre costado izquierdo, avanza la visita, pone Mendoza. Mendoza de zurda juega sobre costado izquierdo, se manda arriba Zarza, viene buscando el chiquitito, Zarza ganó pegadita la raya, pelota en costado, es lateral. A ver qué dice el juez, saque de costado sobre la izquierda y pertenece a Trinidense. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Saca de costado, pelota sobre la izquierda, cerca lo tiene José Rúa, técnico trinidense. El encargado es Mendoza. Mendoza puso dentro del área. El golpe de cabeza, marca Marota, el rebote le pegó mal. En esa zona le pegaba justamente el hombre trinidense. Viera, pelota larga al fondo, tiro de portería. Mega descuentos hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para los 758 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accede a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Bueno, el minuto de silencio para Mario Daquet y Kemil Yambay, Víctor. Así es, 2 personas fueron citadas exactamente que dejaron su huella, obviamente, en el fútbol y en la cultura paraguaya. Mario Yaquet, destacado entrenador formador por su valioso aporte al fútbol nacional y a la selección, y don Kemil Yambay, emblema de la música popular paraguaya, cuya obra reflejó con autenticidad el sentir de nuestro pueblo. Bueno, para informar cómo corresponde entonces, Kemil Yambay y Mario Yaquet, Víctor. Así es, 2 figuras que marcaron la historia y la identidad del Paraguay. Se rindió un merecido homenaje, obviamente, al entrenador, exjugador Mario César Yaquet y Kemil Yambay. Muy bien, correcto, señor. Pelota al fondo, tiro de portería para Recoleta. En Villeta, zona residencial, salía rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Promo como tal por último mes, comprando 3 cubiertas, la cuarta es gratis para automóviles, camionetas y utilitario. Como mejor en todos los caminos. ¿Te parece, Darío? Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 0-0, Recoleta Trinidense. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Por la Serie A, el Inter, el líder, está ganando 3-2 al Colero con gol de Lautaro Martínez. Sí, señor, correcto, muy bien. Pelota al fondo, se la saque de costado para Recoleta. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, 0-0 el partido. Un poco mejor. Recoleta busca el primero, Víctor. Sí, con muchas más ganas de atacar. Por ahora no digo que Trinidense no quiera hacerlo, pero no está pudiendo en este arranque de partido. Casi no tocó la pelota Fernando Romero. Maná amagó con un avance en algún momento, pero tuvo que retroceder la pelota. Por ahora el trabajo de Trinidense se enfoca en la contención, evitar que lo agarren mal parado y después
obviamente a partir de eso comenzar a intentar atacar. Capaz Recoleta se le va apagando un poco el ímpetu, hay que entender que el calor, la cuestión física no le va a dar para mantener un ritmo sostenido, pero obviamente quiere aprovechar este impulso del arranque como para marcar diferencia de entrada. Muy bien, 0-0 el partido en Campo Grande. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. La pelota para Alberto La Cruz, levantó, tiró pelotazo largo a la derecha, ahora juega, viene buscando esa pelota Rayer, va para Trinidense, pelota, la marca sobre el costado izquierdo, peleaba Río, otra vez juega, zona derecha, insiste en la acción ahora Trinidense, colocó pelota dentro del área, la marca de Noé, juega a la izquierda, baja, sale el Canario. Ofertas renovadas de los imbatibles de Stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país, en supermercados Stock Express y online. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef, llevan el sello en lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del albirroja. Evidentemente se siente mucho más cómodo en cancha sintética y eso se nota Recoleta, Víctor. Sí, quizás pasa por ahí este arranque de partido trinidense, como que se está acomodando todavía, no encuentra la posesión de la pelota, no puede cortar los avances o por lo menos los pases seguidos de mitad de cancha de Recoleta. Primero tratar de estabilizar, imagino que es la misión de Trinidense, y después de eso empezar a atacar cada vez más. Lo bueno dentro de todo es que tampoco le están generando demasiadas situaciones importantes aún. Tuvo una en la cual desbordó Echeguren, rechazó a medias Axel Cañete, otra en la cual intentó también por el lado derecho Recoleta, pero hasta ahí nomás, clara no tuvimos aún en este encuentro. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Germán? Y viviendo de manera muy activa ambos. José Arrúa por sobre todo, que sobre todo en los últimos minutos quiere que su equipo salga más, que no se quede estancado de forma o demasiado tiempo en su propio terreno. Y Jorge González quiere que finalice cada jugada, que no quede en la nada, cada intento en ataque, sobre todo las que están ya cerca o las que llegan cerca del área grande. Ahora, Germán, el Canario ya está en lo suyo, el Canario está bailando. Por supuesto. Sí, ya está en lo suyo. Baila y aplaude al son de la batucada, de la barra del Canario, justamente, de su barra. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se va el Beto, Germán. Sí, reciente una lesión en la zona del muslo, me parece que es en el aductor izquierdo, es de allí de donde se toma, sí, allí le muestra allí al árbitro, también le muestra lo mismo a un rival, es a Wilfrido Báez, con él está conversando. De todos modos, una buena señal es que por más de que haya ingresado la camilla al campo de juego, se levanta por sus propios medios. Ahora le dice a José Arrúa, a su técnico, espera un ratito, le levanta la mano, espera un ratito, quiere probar nuevamente el capitán del Triqui, una vez más. Si es que puede continuar, lo hará. Si es que no, definitivamente se producirá el cambio en el Sportivo Trinidense. Por las dudas se prepara Fabricio Baruja. De momento se retiene esa modificación, Diego. Llegó con lo justo de la Cruz, porque incluso él no participó de los últimos amistosos porque estaba con este tema físico, se nota que lo venía quejando y rápidamente a los 14 ya siente. A mí me parece, mirando a la distancia, que lo más recomendable es que salga, porque encima se vienen partidos seguidos, es un partido de primera fecha como para perder de entrada a tu capitán. Por eso entiendo que ya Arrúa lo esté preparando a Baruja como para no correr sobresaltos con este tema de Luis de la Cruz. Dan el ok, está para seguir, va a intentar volver al campo de juego Luis de la Cruz. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Bueno, entonces acá lo tenía, ya lo taché al Beto de la Cruz. Bueno, entonces Baruja no ingresa, Germán. Sigue el Beto. Sí, justo ahora, le da el ok Derlis Benítez, el árbitro del partido, para que reingrese a la cancha el capitán Luis de la Cruz. Igual, por las dudas, Diego se mantiene calentando ahí de un costado de la banca, volvió a ponerse el chaleco, pero sigue totalmente equipado como para ingresar en cualquier momento. Por las dudas, Fabricio Baruja. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Repasamos los suplentes que tiene Recoleta y seguido a Recoleta Trinidense, Germán, por favor. Cómo no, Diego, los de Recoleta son Oscar Toledo, el arquero auxiliar,
Luis Cardoso, Ronald Domínguez, Blas Marcelo Medina, Héctor López, Claudio Garay, Juan Núñez, Tiago Vidal, Luis Mendoza, Aldo González, Brian Ferreira y Giuseppe Gullari. Por su lado, Trinidense cuenta en la banca con Víctor Zamudio, el arquero auxiliar, Armando Ruiz Díaz, David Villalba, Diego Melgarejo, Néstor Camacho, Oscar Jiménez, Ronaldo Báez, Randy Báez, Alan Cano, Clementino González, Agustín da Silveira y Fabricio Baruja. Muy bien, el partido sigue 0-0. Repasamos los partidos del día de mañana, sábado 24, Nacional versus Sportivo San Lorenzo. Va a ser en el Arsenio Erico, 18 horas, arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En el VAR, Carlos Figueredo. En el VAR, Cristian Sosa. También tenemos el partido de Cerro Porteño contra Libertad. Va a ser en la Nueva Olla a las 20:15 con arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Muy bien, la pelota al medio, sale Recoleta, viene buscando Noguera, para la pelota Noguera. Entregó suavecita sobre mitad de terreno, baja sobre el costado izquierdo. Insiste el canario, repito, el partido se mantiene 0-0. Se defiende el Trinidense, pelota para Río. Río tiene, juega para Franco, domina bien sobre media cancha, juega sobre Wilfrido Báez. La pelota Wilfrido, sostiene, se van arriba Báez, Wilfrido levantó, tiró, la pelota a la derecha, va al rebote, golpe de cabeza. La viene buscando en esa zona López Trinidense y falta, pita el juez, tiro libre para Trinidense. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alentar al Viroca desde la grada con la promo 40 años de Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Ahí señor, sí señor, Báez cometía falta, Alan Weck, tiro libre para Trique. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando en la de Gesir CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña la plata. Acá falta, pita el juez, tiro libre para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve, llámame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Posterior a la pausa que hubo para atender dentro del campo a Luis de la Cruz, intercambió a sus extremos José Arrúa. Pasa a jugar ahora por izquierda Tomás Rayer, se tira hacia el sector derecho el otro jugador, en este caso Pedro Zarza, tratando de que pesen un poquito más, porque hasta aquí casi no han tocado la pelota en posiciones ofensivas. En realidad veo ahora Maná es el que se está acomodando a la derecha, mejor dicho, Maná derecha, Zarza izquierda y aparece de interior, cosa que hablábamos justamente en la previa. A Rayer lo tira más centralizado a partir de ahora. 15 minutos duró la idea inicial, ahora pasa a jugar con 3 volantes centrales, 2 extremos y un solo punta. Ahora sí, más acostumbrados a lo que nos suele mostrar Sportivo Trinidense. Pasa que ofensivamente casi no cruzó la mitad de cancha con pelota dominada del equipo de Arrúa, por eso le busca la vuelta, trata de tener mayor presencia en campo rival con esta nueva predisposición el técnico de la visita. La pelota a la derecha, Maná jugó, soltó, marca en esa zona, viene recibiendo esa pelota lentamente el hombre de Recoleta, va sobre punta izquierda, tiene Monzón, finalmente fue Monzón, levantó, tiró pelotazo largo para el fondo, arriba se metía Benítez, va al rechazo, sale Mendoza débil, el despeje, pelota al medio, la domina Rayer, juega punta derecha, movió, sale, Cañete movió, entregó sobre punta derecha, juega Trinidense. Tokio, prende la emoción, Ron Portín Coco se une en Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Cerquita al minuto 20. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí, Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios Copetrol. Vamos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da delito exacto, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Después estamos para 2 de mayo, Luqueño. Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica, bachilleratos en ciencias sociales y mucho más. Inscripciones 2026 abiertas. Consultas al 0186-106-56 ibero.edu.py. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y no TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. ¿Y los técnicos qué dicen, Germán? Siguen prácticamente de la misma manera. Ahora sí se lo ve un poco más conforme a José Arrúa y ahora le agrego que pide más intensidad ya al momento de la recuperación de la pelota. Pide más presión ya en zona ofensiva, en zona contraria.
el técnico de Trinidense a sus dirigidos ahora justamente con el cambio en el dibujo táctico que ya decía hace unos minutitos Víctor en su comentario. Por su lado, Jorge González, brazos en jarra ahora sin dar indicaciones. Sí lo veo como lamentándose las situaciones que no tantas, pero que sí en definitiva logró generar Recoleta en ataque hasta ahora. Muy bien, el partido sigue 0-0. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. La pelota para el fondo, se le viene. Pelotazo largo para el fondo. Golpe de cabeza, va el rechazo corto. Pelota al medio. Se metía Alan Willen. El árbitro pita falta, dejó seguir. El balón por Remeiro, tiene Espínola. La pelota de José dominó, juega bien a la derecha. Marca, sale. En esa zona tiene Maná. Maná para Trinidense, movió pelotazo largo para el fondo. Arriba se metía Salsa, mal rebote. Pelota a la izquierda, sale en esa zona César Benítez. Está vagando César. César juega su arquero. Le va a pegar Dufour. Atento el uruguayo Dufour. Le pega a derecha. Juega bien, pelota larga. En ese sector del campo de juego movió para Cañete. Cañete por el piso, mueve, se equivoca. Insiste Ríos, gana, se mete bien sobre el costado izquierdo ahora para Recoleta. Juega para Willen. Dejó por mitad del terreno, zona media. La viene buscando solamente, viene Franco. Dejando bien sobre la punta derecha, toca, avanza Marota. La pelota de Marota para Recoleta, movió para Cheguren. Jugó de primera, tiene Wilfrido Báez. Qué buena acción de Recoleta, qué buena acción. A ver si llega el primero, el Cheguren cayó. Hay falta, no lo tocan. Al lateral derecho, Víctor. Sí, me parece que lo terminan tocando, pero después de bloquear el centro. Es decir, la pelota impacta en el jugador de Trinidense y después ya era inevitable que en el recorrido de la pierna se lo lleve por delante a Echeguren. No está bien de la Cruz. Recién la pelota como que pasó a su lado, el jugador lo encaró. Es la típica jugada en la cual los volantes centrales se arrojan a los pies o se barren para pellizcar la pelota. Simplemente lo dejó pasar. Hizo un movimiento para graficar un poco de un jugador que está amonestado, que a veces quiere evitar el contacto físico para no llevar esa segunda tarjeta. De la Cruz no está amonestado, está tocado, por eso no se quiso arrojar, simplemente lo dejó pasar. Yo no sé cuánto tiempo más podría aguantar De la Cruz jugando de esta manera. Se apagó un poco la energía con la cual empezó Recoleta. No le hizo bien el paro al partido después de la atención a De la Cruz. Casi ya no volvimos a tener acercamiento a las porterías de ambas escuadras. Muy bien, saque de costado a la derecha, pertenece al Canario. En San Justo y Rosángulo, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Ñemby, venta 0183-308-813. Búscanos en redes San Justo Hierros. Flan de leche y Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Sí, Germán, te escucho. Sí, para reforzar nomás lo que estaba diciendo recién Víctor. Recién salió de su área técnica incluso el asistente de José Arroba, nos referimos a Juan Pampliega, para preguntarle a Luis de la Cruz si está. Estamos, era la pregunta que le hacía el asistente uruguayo Juan Pampliega, levantando uno de sus pulgares. Y Luis de la Cruz le responde que sí, que por ahora sí. Y aceptó medio de forma dudosa la aprobación de Luis de la Cruz, el asistente de José Arruda. Así que vamos a ver si es que por cuenta propia del cuerpo técnico se viene algún cambio más adelante. Es que esta jugada fue muy evidente, por eso nomás lo describía de esa manera. Los volantes centrales van a disputar la pelota de otra manera cuando lo tienen tan cerca al rival. Si es que no tienen tarjeta, De la Cruz no está amonestado, casi que no se esforzó para llegar a ese balón que pasó a su lado, y eso me hace pensar, y definitivamente no está entero el capitán de Trinidad. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Diego Iván. Bueno, el partido sigue 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Tiro de portería para Recoleta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo crecimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Bueno, el árbitro para el juego, Germán. Los muchachos se van a reflejar. Se siente el calorazo, Germán Tingler.
Totalmente, se siente mucho más todavía a esta hora que está el sol bien arriba aún, justo entre el minuto 25 y 26, justo en este momento se produce la pausa para hidratarse, esto, por supuesto a favor de los jugadores y también los árbitros, tanto el árbitro principal como el cuarto, los asistentes también aprovechan para tomar un poquito de agua en esta calurosa tarde, en esta primera fecha del torneo. ¿Cuántas personas en ese escenario, Germán, estimas? Y a ver, sumando lo que están en la preferencia visitante, que es donde están los dirigentes del Sportivo Trinidense y también familiares de algunos jugadores, y redondeando con los que están en plateas, cerquita de los 400 estamos, Diego, realmente. Interesante, 400 personas. Aproximadamente, sí, sumando los dos sectores habilitados, preferencias, obviamente también con la visitante, más la platea que está de frente al sector preferencial. Bueno, muy bien, correcto, sigue el partido 0-0. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Rodrigo del Valle, el ex Sol de América, llegó en condición de libre y firmó hoy su contrato con Arsenal de Sarandí hasta diciembre de 2027. Muy bien, correcto, Germán, los técnicos siguen dando indicaciones. Sí, junto con sus asistentes. Ahora Trinidense sí ya se prepara para reingresar. Ahora mismo también lo hace Recoleta. Ya esto por supuesto también con el llamado del juez Derlis Benítez para continuar con el juego. Este partido para mí termina, bueno, quedan muchos, Víctor, muchos minutos, pero para mí este partido puede terminar 0-0. Y así como estamos en este momento es probable, pero igual es temprano todavía, 27 del primer tiempo. El calor infernal en el segundo tiempo no va a ser tal porque ya no va a haber sol a pleno como en este momento. Creo que hay esperanza de que levante. Entiendo por la salud de los jugadores, obviamente había que hacer el parate para refrescar, pero con el espectáculo creo que no va a colaborar mucho. Si ya veníamos en baja, después de una pausa de casi 2 minutos otra vez, no sé si levanta el nivel desde el primer tiempo. Pero yo te repito, para mí esto puede terminar 0-0. Y hasta ahora no patearon al arco. Es Empezó verdad. bien Recoleta, 10 minutos que parecía que estaba decidido a encontrar el primer tanto. Con todo eso no pudo patear directamente a portería. Trinidense hasta ahora no atacó. Después se fueron enredando y ahora tenemos un resultado que va acorde a lo que vimos en cuanto al nivel general. 0-0 por ahora, poco y nada nos han ofrecido Recoleta y Sportivo Trinidense. La pelota para Parsahut es offside, indirecto, pertenece a Trinidense. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago UCB Yalamin 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, a ver qué dice el juez. Será tiro de portería para Recoleta. Tokio prende la emoción. Ron Portín Cocose, una Nescafé traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-2060 y convertite en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. La pelota para el portero, va saliendo lentamente, ubica a Nelson Ferreira, ubica la pelota, área chica, le va a pegar. El arquero Ferreira mira, observa el horizonte, Ferreira sale del fondo, tiro de portería. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Por ahora no hay amonestado, Germán, todo bien, correcto por el árbitro. No, hasta ahora todas las faltas solamente requirieron justamente sus respectivas sanciones, sin tarjeta en ninguna de las ocasiones. Muy bien, saque de costado sobre sector izquierdo, pertenece al equipo local. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. La pelota larga sobre la derecha, va saliendo en esa zona, viene buscando la pelota, en Marota se le va el balón, cerca al minuto 30, sigue 0-0. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Con nuestro casino le hay más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Descuentos reales los viernes hasta 50% por call center. 627-7000, 30% con tarjeta crédito universitaria. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Monumental. 20-15 para 2 de mayo, luqueño. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Mañana Nacional San Lorenzo. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, choripancho Upisa, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Ambaré, Capeteita, Coronel El Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. La pelota a la derecha será tiro libre, sector derecho para Trique. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen en Paraguay. Bueno, y el calor hace pesar en el campo de juego, Víctor. Sí, se nota que están haciendo un esfuerzo importante, tanto Recoleta como Sportivo Trinidense, mejor dicho. Hasta ahora sin mucha dinámica, pero yendo a disputar cada pelota como la situación amerita. Entiendo que el clima complica, está pesado el tema, la cancha sintética no ayuda a la visita por sobre todo, y nos estamos enredando cada vez más con este 0-0 en Campo Grande. Sí, señor, pelota para Mendoza, tiene Sergio, levantó, pelota dentro del área, golpe de cabeza, marca Marota. Y está dejando para Echeguren. Echeguren no hace rebotar a Rayer y será tiro de portería para Recoleta. Pusieron mal tu su número de cuenta, deja entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. Crystal House, exportación, colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ubica la pelota Ferreira, tiro de portería. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Por la Liga Profesional Argentina, a las 19 horas se enfrentan San Lorenzo versus Lanús. En San Lorenzo va a ser titular Orlando Gil y en Lanús va a ser José Canale. Muy bien, pelotazo largo de Ferreira arriba, a mitad de terreno. Aires Split 18 cuotas 189.000, lateral media 300 litros, 18 cuotas 169.000, comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994 603-777. La pelota al fondo, hay peligro, juega bien. Farsajún levantó, tiró, la pelota a la izquierda, sale Mendoza, sale sobre el sector izquierdo, sale para Trinidense. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Esta no era offside, picaba habilitado Parsajuk. Por suerte, para evitar polémicas, la jugada fue intrascendente, pero lo habilitaba por lo menos medio metro el lateral derecho Cañete de Trinidense al delantero Parsajuk de Recoleta. Ahora yo te pregunto, ¿Recoleta lo va a dañar a Hugo Sandoval? En realidad Sandoval era suplente, no era titular. Sí, hay que decir que está intentando buscarle la vuelta ofensivamente de otra manera Jorge González, porque su equipo era más dinámico, 3/4 de cancha para adelante. A veces jugaba Wilfrido Báez falso 9, Brian Ferreira, el propio juvenil Falcón, con quien hablamos un par de veces en esta pretemporada. Ahora tiene a dos de talla, 2 9 más tradicionales, con menos movilidad, o sea, cambia en lo que nos tiene acostumbrado Jorge González, pero en realidad si me preguntaba extrañar no, porque vamos a una cuestión de que Sandoval era suplente en realidad en Recoleta. Bueno, muy bien, pelotazo largo, el partido 0-0. En Concasa, acá ladrillo, tejaromas, eventos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco, beneficios en todas las bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Zamber. Banco, viví el verano. Bueno, qué rápido realmente, muy rápido están pasando los minutos, cerquita el minuto 35. Pagando con tu QR débito y todo generas un cupón para participar del viaje al Mundial 2026, fines de semana, doble cupón y 20% de reintegro. Punto Farma. Promo ahorra y arrancada por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Saque de costado, va buscando lentamente esa pelota Mendoza. Saque de costado, pertenece al equipo visitante. Repito, el juego está igualado a 0. A ver, Mendoza para el saque lateral, pone la pelota más arriba. Hay golpe de cabeza, pelota por la media cancha. Viene buscando en esa zona Zarza, levantó, tiró, jugó al medio. El balón para Alberto, viene buscando Marota. Marota desvió, pelota larga a la derecha, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad, litros, acto indica Diego Iván. 0-0
0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 0-0 en Campo Grande, Víctor. Por ahora se están quedando simplemente en las ganas, Recoleta y Trinidense, porque se nota que tienen intenciones, pero el partido está muy friccionado, mucho balón dividido, poca claridad, y se está agotando lentamente el tiempo en la primera parte, sin situaciones claras entre Recoleta y Trinidense. Lo que pasa es que no me haces caso, Víctor. Yo te digo, este partido va a terminar 0-0. Tampoco más claro. Queda muchos minutos, queda todo el segundo tiempo, pero a este ritmo, Víctor, esto puede terminar 0-0, Víctor. Ojalá que no, ¿sabes por qué? Porque yo vengo arrastrando 0-0, Diego. Me tocó Olimpia Colo-Colo sin goles, me tocó Cerro San Lorenzo sin goles. No quiero un tercer 0-0, necesito ver algún gol. Espero que aparezca alguna pelota parada, cualquier gol de rebote, algo que nos haga que el nivel del espectáculo cambie, porque todo gol obviamente abre o cambia cualquier historia de partido. Esperemos que esta pueda ser una buena oportunidad. Córner a favor de Recoleta. Muy bien, señoras y señores, tiro de esquina para Recoleta. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Bartatón, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, Top of Mind 2025. ¿Qué pasa con el árbitro Germán Tingler? Germán. Se estaban tomando Marota y Centurión, los zagueros argentinos de Recoleta y Trinidense respectivamente. Muy bien, le va a pegar en Noguera, entonces Noguera le va a pegar el tiro de esquina. ¿Será gol o no? ¿Será gol o no? Pelota en el aire, el rechazo, Cañete, bajó de cabeza, pelota dentro del área, sale buscando en esa zona Parsacud, dejando sobre punta izquierda para Noguera. Noguera levantó, tiró el centro, arriba el cabezazo, pelota a la derecha, sale Recoleta. Apostala te lleva desde 30.000 guaraníes, viaja para alentar al Albirroja. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Consigo con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la acción. Echeguren para el saque de costado sobre punta derecha. Repito, el juego está igualado a 0. Está dejando para Wilfrido Báez. Otra vez para Echeguren. Tiene Wilfrido. Amaga el capitán. Jugó pelota dentro del área. Va buscando en esa zona. Tiene Rayes. Despejó para Trinidense. El balón para Monzón. Monzón, el ex luqueño, tiene, levanta, juega de zurda. Pelota al área a la derecha. Insiste Echeguren. A ver, llega el gol o no. Echeguren levantó, tiró. Despeja, sale el hombre de Trinidense, Víctor. Después de mucho volvió a atacar por el lado derecho Recoleta con Echeguren, nuevamente llegando de manera profunda, centro y otra vez atento para el despeje Axel Cañete en dos tiempos, porque primero deja corta la pelota, no atropelló a nadie de Recoleta y otra vez la revienta el propio Cañete al lateral. Te repito, Víctor, esto para mí puede terminar 0-0 y a propósito el juego sigue 0-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sale Dufour, pelota a la derecha, no pudo Zarza, pelota a la marca de José Espínola. Va a la derecha, saque de costado para la visita. Tokio, prende la emoción. Roportín Coco, un Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Envía un WhatsApp al 0181-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿Cómo están los técnicos, Germán? Ahora José Arrúa es el que tiene brazos en jarra, simplemente observando el partido por su lado. Jorge González también observando el partido, pero tomando un poquito de agua. Los dos ya analizando lo que puede ser el comentario de entretiempo para sus jugadores. Las indicaciones en ese momento, tomando en cuenta que nos acercamos hacia el pitazo final de este primer tiempo. ¿Qué temperatura te marca el celular, Germán? Más o menos. A ver, si me das un segundito, voy ahora a la aplicación acá mismo. Son 32 grados ahora, que estamos cerquita de las 7 de la tarde. Entonces vos sos un especialista en eso. ¿32 está marcando o no, Víctor? ¿Qué te marca tu...? Un segundito, busco también. Pasa que nosotros no estamos en el exterior, al aire libre, por eso razón. Nuestra temperatura es diferente, pero en este mismo momento... ¿Tenés, Víctor? La dirección de meteorología marca 34 grados. ¿Y cuánto dijiste vos, Germán? ¿32? Desde la aplicación, sí. Bueno, 32. algo falla, Víctor. Algo está fallando, Víctor. Y página de la Dirección de Meteorología, 34 grados en este momento. Pero ya notamos que el sol casi no agarra la cancha, Germán. Así es. Y a eso sumale, Víctor, que hay algunas nubes que cubren ya lo poco de sol que queda para esta tarde. Bueno, muy bien. Te está refrescando, me imagino, Germán, ¿eh? Sí, por supuesto, infaltable el agua fresca. No fría porque de repente puede hacer un poco de daño, pero sí agua fresca, sí, infaltable. Sí, señor, es así. La pelota para Alan Willis, ¿está el gol o no? No pasó nada. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván.
El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Claro, acá en cabina, como vos decís, Víctor, no se siente, pero estando ahí donde en la posición que está Germán, sí se siente el calorazo, Víctor. No, acá estamos fresquitos, por eso le hacíamos la consulta a Germán Tilner. Y sí, ahora para el segundo tiempo tiene que ser diferente el ritmo porque ya se fue el sol, va a ir bajando un poquito al menos la temperatura, ya ese ardor del césped sintético no se va a sentir tanto, así que tienen motivos como para empezar a levantar el nivel trinidense y Recoleta. Sí, señor, acá Luisito, una parte técnica, ¿cómo está el aire? Perfecto, le digo a Luisito, así que no pasa nada. Pelotazo largo arriba, sobre punta derecha, estamos bien. El tema es con Germán Tingler, que sufre el calor. Pelotazo largo, ¿es así o estoy exagerando, Germán? Se siente el calorazo, Germán, ¿eh? No, es tal cual como decís, Diego. Por lo menos un ratito más tendremos que aguantar lo que resta de sol por hoy. Sí, señor, pelota a la izquierda, será lateral. Wilfrido Báez como capitán, le da la confianza al técnico, Víctor. No así son datos es, menores. Totalmente. Aparte, uno de los que ya viene de las campañas anteriores y generalmente tiene un nivel importante, por eso se entiende la capitanía hoy para Wilfrido Báez en el arranque del torneo. Muy bien, corresponde ahora pelota parada, tiro de esquina para Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Ve May Flores. Le va a pegar Luis de la Cruz el Beto, tiro de esquina. Vamos a ver a Maga el Beto. El árbitro va a autorizar. El árbitro de este partido va a autorizar Derlis Benítez, señoras y señores. Veremos si llega el gol o no. Trinidense la visita. Antes que se cierre primer tiempo. El pelotazo en el aire. Golpe de puño el arquero. Pelota a la izquierda. Informa personal. Elegí la conexión total personal Flow. Por la Serie A, fecha 22, el Inter goleó 6-2 al Pisa. Muy bien, correcto. Rodrigo, pelota al fondo, sale Recoleta. Ofertas renovadas de los imbatibles de todo productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados, Stock Express y online. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. De a poquito termina la primera parte. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alenta la Albirroja desde la grada con la promo 40 años de Grimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. A las 20:15 para 2 de mayo, Luqueño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Repasamos los suplentes de los equipos, ¿te parece, Germán? Sí, Diego, los de Recoleta son Oscar Toledo, el arquero de emergencia, Luis Cardoso, Ronaldo Domínguez, Blas Medina, Héctor López, Claudio Garay, Juan Núñez, Tiago Vidal, Luis Mendoza, Aldo González, Brian Ferreira y Giuseppe Gullari. Por su lado, Trinidense cuenta con Víctor Zamudio, el arquero de emergencia, Armando Ruiz Díaz, David Villalba, Diego Melgarejo, Néstor Camacho, Oscar Jiménez, Ronaldo Báez, Randy Báez, Alan Cano, Clementino González, Agustina Silveira y Fabricio Baruja. Bueno, acá lo más probable es que juegue Camacho, Víctor, que juegue Clementino, a su debut con la camiseta de Trinidense. Sí, yo creo que así como pinta la cosa van a entrar los dos en el segundo tiempo. Se nota que no están enteros, no están para 90 minutos, pero por lo menos con 20-25 creo que puede cambiar la imagen ofensiva de Trinidense con Clementino y Néstor Camacho. Sí, y Chiquito también, ¿por qué no? Sí, Chiquito, pero el tema es que entre Chiquito y Clementino va a haber lugar probablemente para uno. A no ser, imagino, una cuestión, un contexto de partido, Trinidense comienza a cargar sobre el área rival, ahí sí encaja más bien las dos torres con Clementino y Chiquito, pero en un partido de trámite normal, creo que Camacho y uno de los dos para acompañar. Muy bien, cerquita al minuto 45. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Pacaray, Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios. Copetrol, vamos. Muy bien, se está cerrando primer tiempo por ahora, 0-0. Vamos a ver qué va a deparar segundo tiempo. Creo que va a ser lo mismo. Creo que podría ser una fotocopia de lo que es primer tiempo, claro. Quizás el calor puede realmente impedir el buen fútbol. De hecho, son dos planteles con muy buenos jugadores, pero el calor evidentemente quizás se pueda sentir mucho dentro del campo de juego, esa pesadez del calor. Que así, Víctor, la cuestión va por ese lado. Todo puede terminar 0-0, Víctor. Sí, sumado a eso, la falta de ideas. Trinidense no se acomodó lo antes posible
al césped sintético y cuando empezó a hacerlo priorizó obviamente el orden en mitad de cancha, por eso no atacó mucho. Y así estamos, nos estamos yendo con los 2 últimos minutos, ya que es el tiempo de descuento en la primera parte en Campo Grande. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Que el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Y esto es penal o no, Víctor? No pasó nada. No, tocó la pelota Monzón, dudó en atacar el balón Zarza y en esa duda ya fue anticipado por el zaguero central Monzón. El pase también hay que decir en su defensa que fue débil, porque Fernando Romero se la pasó con cara exterior del pie derecho. Cuando iba a acomodarse como para ejecutar con pierna derecha Zarza, allí le ganó Marota, finalmente el que estuvo involucrado en la barrida. Se salvó Recoleta, fue el primer acercamiento que no se concretó en realidad porque no hubo disparo franco a portería de parte de Sportivo Trinidad. Muy bien, se cierra la primera parte. Inscríbete hoy en la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada de 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis. 48 canales paraguayos internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Después estamos con Víctor, Diego. con Germán. Sí, señor. Se agregaron 2 minutos más a este primer tiempo, así que se extiende hasta el minuto 47. Sí, señor, correcto. Le quedan 30 segundos y esto termina. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play, promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Darío, ya termina la primera parte. En San Justo, Hierros, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Enví, venta 0983308-813. Búscanos en redes como San Justo Hierros. Flan de leche Lactoland de sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactoland, el postre que más te gusta. La pelota para Echeguren, amaga Echeguren, lo último que tiene el canario. Recoleta levanta el centro, pelota se desvía, sector izquierdo para Mendoza, se va. Hasta acá dice el árbitro, señoras y señores, termina este primer tiempo. Recoleta Trinense igualan 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Germán en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve en 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos hasta tu posición, Germán Tilner, adelante. Gracias, Víctor. Lo escuchamos a Francisco Esteche, exfutbolista de Tembetarí, que está aquí observando el partido. Bueno, comentanos de tu futuro, que estás mirando el partido, seguir por nuestro país, ya tenés un equipo. ¿Dónde vas a jugar este año? ¿Ya tenés definido tu futuro? No, por ahora sigo en el club, sigo en Tembetarí, tengo un año más, así que por el momento sigo ahí. O sea que tenés contrato aún con Tembetarí por un año más, decías. Así es, tal cual. Francisco, buenas tardes. ¿No fuiste sondeado de repente por algún equipo de primera división, de algunos que hayan ascendido de repente para jugar en esta temporada en primera? Sí, como te dije, hubo sondeo, pero nada formal. ¿Y tu idea cuál es, Francisco? ¿Continuar en Tembetarí o si es que de repente hay una posibilidad de salir a otro equipo de primera? No, como te digo, todos los jugadores buscan lo mejor, yo también busco avanzar en mi carrera, pero bueno, si no logra avanzar me quedaré en Tembetarí y tratar de lograr el ascenso nuevamente. Entonces, Francisco, la razón de tu visita, digamos, acá al estadio Ricardo Bregor, ¿se debe a una cuestión simplemente de fútbol o fue por como hincha de fútbol o fue por una invitación especial de alguno de los dos clubes, Francisco? No, vengo a verle a un amigo, Nicolás Marota, que fui compañero con él hace poquito. Gracias. Eran las palabras de Francisco Esteche, exfutbolista de Tembetarí. Nos llamó en realidad futbolista de Tembetarí. Que le hacíamos la consulta, lo vimos con los colegas y le hacíamos la consulta, Víctor, porque definitivamente fue uno de los mejores jugadores, sobre todo en aquel primer semestre de Tembetarí del año pasado. Y nos llamó la atención su presencia aquí. Él explicó que se debe a la invitación de Nicolás Marota, su amigo y ex compañero suyo en Tembetarí. No fue por ninguno de los ninguna invitación de ninguno de los dos equipos aquí en el barrio Campo Grande, Víctor. Perfecto, Germán. Atento a cualquier novedad, obviamente, desde Independiente de Campo Grande. Final del primer tiempo, 0-0 Recoleta Trinidense. No hay mucho para destacar en cuanto al nivel de juego, un poquito mejor
en medio de lo discreto que fue el partido, Recoleta, el equipo local. Tuvo sus tramos, el arranque y quizás los 5 minutos finales, hasta ahí. Fueron 12, 15 minutos como máximo donde parecía que Recoleta iba a dominar, iba a marcar la pauta del encuentro. Intentó llegar con Echeguren, que hasta aquí fue el jugador que más posición ofensiva tuvo en Recoleta o más influencia para tratar de romper el cero tuvo en este primer tiempo. Lo noté movedizo a Wilk, se quedó lastimosamente para él simplemente en el entusiasmo antes que en la claridad. Y después otro que quiero destacar en el primer tiempo, Junior Noguera. Son los tres que intentaron, en este caso, marcar la diferencia en la faceta ofensiva del equipo dirigido por Jorge González. Después en Trinidense los jugadores que más participaron fueron los defensas, porque en un momento dado, con los centros de Echeguren, las jugadas en las cuales asomaba el conjunto amarillo, tuvieron que imponerse en las alturas Maximiliano Centurión, César Benítez, también algún recorte de Axel Cañete y el propio Sergio Mendoza para controlar lo que intentaba hacer el ataque de Echeguren. Perdón, Rodrigo, ¿me llamabas? Perdón, creo que hubo micrófono abierto ahí. Pensé que era un llamado para, en este caso, nuestra posición. Así que en un ratito estaremos ya con Rodrigo para el resumen de lo que se va a dar el fin de semana en el torneo paraguayo, con los detalles específicos en cuanto a árbitros, VAR, todo lo que se viene para los partidos de mañana y el día domingo. Decíamos, en el primer tiempo, Trinidense intentó jugar de una manera en el arranque, primeramente con Maná y Fernando Romero adelante, y a los 15 más o menos, cuando empieza a sentir molestias de la Cruz y pide asistencia, cambia su forma de jugar. Aprovechó José Arrúa una pausa de más o menos 2 minutos, cambia su manera porque lo tira a jugar de interior a Tomás Rayer, pasa a jugar con 3 volantes centrales, 2 extremos, Maná lo recuesta por el sector derecho y Fernando Romero de 9. Creo que a partir de ese momento controló mejor el dominio de Recoleta en mitad de cancha, porque Espínola, Junior Noguera empezaban a encadenar pases y a partir de ahí se vio la necesidad José Arrúa de reforzar, entre comillas, ese sector del campo. Con Rayer consiguió estabilidad en el medio, sí fue perdiendo presencia en posiciones ofensivas, porque insisto, casi no pesaron, casi no tocaron la pelota Maná y Zarza. Más bien su trabajo fue enteramente seguir a los laterales del equipo rival, a Echeguren como a Pedro Ríos, pero intentó y consiguió la misión de estabilizar y evitar sufrir en mitad de cancha con el dominio de Recoleta. Así que primera misión con la que a partir de ese momento fue sobrellevando el partido a Rúa fue mantener el arco en cero, casi que no tenga jugadas el rival. Así se fue dando porque dejó de lastimar en presencia ofensiva a Recoleta, pero faltó la cuestión de atacar en este primer tiempo de partido. Así que podemos decir, 50% del objetivo se cumplió, mantener el arco en cero, lógicamente el orden defensivo, a partir de ahí parte cualquier equipo, pero la otra mitad quedó en deuda, y en una deuda importante, porque un equipo como Trinidense, que lastima, que es rápido en el contragolpe, generalmente nos suele dar mayor cantidad de ataques o disparos al arco. No remató a portería. Nos quedamos con esa estadística un poco rara para Trinidense, sin remates bajo los 3 palos defendidos por Nelson Ferreira. Nelson Ferreira no tuvo necesidad de tirarse en el primer tiempo del partido, y eso es un síntoma claro de que estuvo un poquito mejor Recoleta en el desarrollo del primer tiempo. ¿Hay material para mejorar? Sí. Hay material dentro de la cancha y también en la banca, porque en la banca, mirando así rápidamente, yo creo que en Recoleta tarde o temprano va a ser opción Brian Ferreira, porque es un delantero movedizo, puede jugar de extremo, es picante, es de los que quieren ganar permanentemente en el espacio, y el partido está necesitando eso. Y en Trinidense ya Diego lo planteaba un poco más temprano, Camacho va a tener que entrar, Clementino González es probable, si no lo hace Clementino Chiquito Jiménez, porque algo más tenemos que ver de Trinidense. No nos podemos quedar simplemente con esta pálida imagen que se dedicó a cuidar el orden en mitad de cancha, el orden defensivo, y no lastimar en campo rival. Después, si quiere cambiar por fuera, tiene a Ronaldo Báez, tiene al propio Alan Cano, que está cedido por Olimpia, y puede jugar tanto por fuera
como una opción de media punta o centro delantero. O sea, hay jugadores que pueden ser opción como para cambiar la dinámica del partido. Una dinámica que, hay que decir, fue decepcionante. Yo esperaba algo más de Recoleta, algo más de Trinidense en el primer tiempo. Así que mantenemos la esperanza, tenemos todavía 45 minutos por delante, jugadores de calidad dentro y esperando oportunidad en la banca como para pensar que podamos tener goles y que este partido se pueda abrir en el arranque del segundo tiempo. El arbitraje no tuvo complicaciones, no es un partido para tener sobresaltos, ni siquiera amarillas, no hubo faltas fuertes, faltitas normales en el desarrollo del primer tiempo, todo muy tranquilo, hasta un ritmo amistoso, diría yo. Es un partido oficial, hay que entender que a veces tardan en ensamblarse los equipos o mostrar su potencial. Muy primera fecha, como lo catalogábamos a lo largo del primer tiempo. Por ahora está teniendo ritmo de amistoso el primer tiempo del encuentro en Campo Grande. Seguimos con micrófono abierto para Rafa. Se está filtrando allí una voz en el medio de nuestro comentario. Aprovecho, entonces vamos hasta Rodrigo Marecos, allí con Darío Argüello. Tenemos 4 minutos antes de que regresen los protagonistas. Vamos hasta Rodrigo Marecos en coordinación y en un ratito volvemos con Diego Iván Rubín, esperando que mejore el segundo tiempo. De momento 0-0 Recoleta y Trinidense. Muchas gracias, Víctor. Vamos a recordar la movida y contrataciones de algunos paraguayos por el exterior. Rodrigo del Valle, como bien decíamos, fue presentado hoy como refuerzo de Arsenal de Sarandí, un equipo de la B de Argentina. También tenemos el caso de Javier Domínguez, que es refuerzo de Atlético de Tucumán, y así va a ser compañero de Clever Ferreira. Hoy también tuvimos la novedad, amanecimos con Juan Espínola ya en Barraca Central, presentado oficialmente, donde también es compañero de Rodrigo Barín, que semanas atrás había firmado por el equipo argentino. Blas Armoa es refuerzo de Gimnasia y Esgrima. Y ahora también tenemos el caso de Ronaldo Martínez, que es nuevo jugador de Talleres de Córdoba. Dejó Platense, pero el que fue a Platense fue Héctor Bobadilla, que es el nuevo refuerzo del Calamar. Hacemos un repaso de la fecha 1 del torneo Apertura 2026. El día de mañana, sábado 24, Nacional versus Sportivo San Lorenzo. Va a ser en el Estadio Arsenio Erico a las 18 horas, con arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Asistente, Roberto Cañete y Derlis González. Cuarto árbitro, Marco Franco. VAR, Carlos Figueredo. Y a VAR, Cristian Sosa. También el mismo día, Cerro Porteño enfrenta a Libertad en la Nueva Olla a las 20:15. El árbitro va a ser Juan Gabriel Benítez. Asistentes, Julio Aranda y José Mercado. Cuarto árbitro, Alipio Colmán. En el VAR, José Méndez y a VAR, Eduardo Cardoso. El día domingo, Olimpia enfrenta a Guaraní en el Estadio Defensores del Chaco a las 18 horas. Árbitro de este compromiso, David Ojeda. Asistentes, José Villagra y Héctor Medina. El cuarto árbitro, Aldo Quiñones. En el VAR, Ulises Mereles y a VAR, José Cuevas. Y el partido que cierra la fecha 1 es el de Sportivo Ameliano versus Rubio Ñu, que va a ser en la Fortaleza del Piquecerú a las 20:15 con el arbitraje de Derlis López. Asistentes, Esteban Testa y Diego Silva. El cuarto árbitro, Juan López. En el VAR, Zulma Quiñones y a VAR, Luis Onieva. Hacemos también un breve repaso de lo que va a ser la fecha 2, que arranca el martes 27 de enero con el cruce entre Luqueño versus Nacional a las 18 horas en el Estadio Luis Salinas. También el mismo día tenemos el choque entre San Lorenzo versus Cerro Porteño a las 20:15 en el Estadio Erico Galeano. Ya el miércoles 28 de enero, Libertad se enfrenta a Ameliano a las 18 horas en el Estadio La Huerta. 2 de mayo versus Olimpia va a ser a las 20:15 en el Río Parapití. El jueves 29 de enero tenemos el cruce entre Trinidense versus Guaraní. Se va a dar a las 18 horas en el Estadio Martín Torres. Y como último encuentro de la fecha 2,
tenemos el choque entre Rubio Ñu versus Recoleta a las 20:15 en el estadio La Arboleda. Repasamos brevemente lo que va a ser el fútbol argentino porque ahora comienza 3 minutos de encuentro entre San Lorenzo versus Lanús. En San Lorenzo tenemos de titular a Orlando Gil en el arco y en la defensa de Lanús a José Canale. A las 20 horas tenemos el choque entre Independiente y Estudiantes de La Plata. En Independiente se perfila para jugar de delantero Gabriel Ábalos. A las 22:15 Independiente de Rivadavia versus Atlético Tucumán. En Tucumán, Clever Ferreira va a ser titular y posiblemente también tendremos de titular a Alex Arce. El último partido de hoy por la Liga Profesional Argentina va a ser a las 22:15 también, entre Talleres de Córdoba y Newell's Old Boys. En San Justo de Arroz, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Venta 083-308-813. Búscanos en redes San Justo y Arroz. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla. Ahora con una imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Hacemos un breve repaso de la intermedia, que arrancaría la primera semana de abril. Los equipos que participarán de este certamen son los siguientes: General Caballero de Juan León Mallorquín, Atlético Tempetarú, Deportivo Capiatá, Deportivo Santaní, Independiente de Campo Grande, Resistencia, Fernando de la Mora, 12 de junio de Villa Hayes, Benjamín Acebal, 3 de noviembre, Esportivo Carapeguá, Paraguaría C, Tacuarú. Rodrigo. Escucho, Diego. Perdón, Rodrigo, arranca el segundo tiempo, estamos con la información, Darío. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Cambia, ingresa Clementino, Germán. Clementino, casaca 20, justamente cuando tenemos el contacto ya, cuando está habilitado Germán Tigner. Clementino está en el campo de juego. Veremos por quién. Diego. Sí, te escucho. Sí, el primer cambio de José Arruga en Trinidense. Con la 20 adentro, Clementino González. No volvió al campo de juego Nicolás Maná. Muy bien, arrancó segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. ¿Y este cambio qué te dice, Víctor? Y casi no tocó la pelota Maná, así que justificó su salida. Busca mayor peso ofensivo con la presencia de Clementino González. La duda que tengo, por lo menos hasta ahora, Fernando Romero se está ubicando al lado del punta, porque Romero tiene esa facilidad que se puede arreglar bien como extremo. Así que arranca otra vez con el plan inicial. Los dos puntas bien definidos, Clementino y Fernando Romero para el ataque de Trinidense. Muy bien, señoras y señores, arrancó el segundo tiempo, Darío. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. La pelota sobre la izquierda, va saliendo en esa zona. Va buscando lentamente esa pelota. Monzón para Recoleta, juega para el fondo. Entregó cortita para Ferreira. Ferreira, el arquero, levanta pelotazo largo arriba sobre mitad de terreno. Marca Espínola. Movió el 6. Entregando bien sobre zona derecha para Franco. Y este puso pelotazo largo a la derecha. Se metía Echeguren. No pasó nada. Y es lateral y pertenece a Trinidense. Con Recuperar la activa tu energía extra. Una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de un evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell. 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 6.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más 5 en @Shell Paraguay. La pelota larga sale Ferreira, pelotazo largo arriba sobre punta zurda. Está saliendo en esa zona Mendoza para Trinidense. Levantó, tiró, pelota en costado a la derecha. Será lateral, punta derecha, pertenece al Canario. Afiliate y emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. El pelotazo largo arriba de Ferreira, golpe de cabeza, pelota. Va buscando Parsajud, está en esa zona del campo de juego. La marca sobre punta derecha, finalmente es lateral y pertenece a Recoleta. Descuentos reales los viernes hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. Farmacias
Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo autoridad de confianza en repuestos. Variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Muy bien, saque de costado, está en el campo de juego Clementino. Se fue Maná, decía Germán. Así es el primer cambio de Arrúa en la visita. El 20, Clementino González, no volvió el argentino Maná. Muy bien, y Recoleta hasta ahora no pasa nada con los cambios, Germán, ¿eh? No, sí está calentando en grupo de 6, como lo establece el reglamento, pero ninguno de forma particular o con intensidad. Por ejemplo, lo veo a lo lejos a Luis Cardoso, también está calentando Ronald Domínguez, entre otros, pero ninguno de forma intensa como para ingresar en breve. Muy bien, después estamos con Jorge Casal, con Jorge Niño Sosa, estamos para 2 de mayo, luqueño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube ya la 1751, llámenos. Remata el arco, señores, ahí, gol. Recoleta, Alan Will, se metió dentro del área, se mete Alan Will, se metió el delantero de Recoleta, muy buenos toques del Canario y aparece Will, aparece Alan Will y se rompe nomás el 0, se rompe el 0 en el Ricardo Gregor. Llega el gol Recoleta, Alan Will, sabe cómo está la cosa Recoleta, le gana a Trinidense por 1-0. Monumental. La intención ofensiva con el cambio era de Trinidense, pero el que lastima en el segundo tiempo es Recoleta. Apareció liberado Wilfrido Báez en 3/4 de cancha, traslado por varios metros con pelota dominada, y ahí es donde le marca la diagonal Alan Will, porque en este caso el delantero es el que marca el espacio en el cual quiere recibir la pelota. Pase preciso de Wilfrido Báez, no lo pudo atorar Maximiliano Centurión, no pudo ir al cierre, quiso achicar Matías Dufour, quedó a mitad de camino, definición suave por bajo, es el primero, el festejo de Recoleta, decíamos en la primera parte, movedizo, entusiasmo, se quedaba en eso Wilk, ahora sí, concretó la primera clara que tuvo y es gol de Recoleta. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Está ganando Recoleta le gana a Trinidente 1-0, tiro libre para el Trique. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Cocociones, Café, traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Después estamos marcando el tiempo, llegó nomás el gol tan esperado, llegó nomás el gol. A ver, le va a pegar el Beto en la cruz sobre sola derecha. A ver si empata o no Trinidense. El partido está 1-0 a favor de Recoleta, gol de Willick. Pelota en el aire, no pasa nada, tiro de portería. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Gana Recoleta 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Llegó nomás el gol esperado, Víctor. Llegó el gol y eso es bueno para el espectáculo porque Trinidense va a tener que salir a encarar el partido de otra forma. Recoleta puede jugar con los nervios del rival, entre comillas, y por qué no, lo que fue cerrado, aburrido en el primer tiempo, se puede convertir en otro tipo de encuentro en esta segunda etapa. Sí, señor, gana Recoleta 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende, prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. La pelota la arriba sobre costa de izquierdo, llegó el gol nomás de Alan Will, el delantero de Canario, gana por 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Ya nos tocan al arquero, Víctor. Sí, falta contra el arquero. Intentó puntear el balón Fernando Romero tras el centro de Rayer. Ya la sostuvo con las manos Nelson Ferreira y lo termina chocando Romero al golero de Recoleta. Muy bien, después estamos para 2 de mayo, Sportivo Luqueño. Amaro Cable, la camioneta es al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stores, @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Muy bien, pelota a la derecha, gana Recoleta 1-0, va buscando Echeguren, le pegó, tiró pelotazo arriba sobre mitad de terreno en zona media. El campo de juego tiene Franco, domina Franco deja la pelota para Noguera tiene, pisa el 10, levanta la cabeza, botín izquierdo, otra vez para Noguera, pisadita de Noguera, le van a robar la pelota, falta, pita el árbitro. ¿Qué pasó, Germán?
Falta de Noguera sobre Gustavo Viera. Ya se había adueñado de la pelota el volante de Trinidense y recibió la falta. Entonces del volante también a su vez, pero de Recoleta. No hay tarjeta, Germán. No sacó la tarjeta el juez. No, solo la sanción de la falta. Muy bien, tiro libre, entonces pertenece a Trinidense. El comentario Víctor Villalba es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago CBTLM 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Rodrigo, Recoleta, la próxima fecha, la segunda. ¿Contra quién va Recoleta, Rodrigo? Ya te digo, Diego, Recoleta visita a Rubio Ñu. Correcto. ¿Y Trinidense contra quién va? Trinidense recibe a Guaraní el día jueves. Excelente, gana Recoleta por 1-0. Tokio prende la emoción. Ron Sporting Cocos, un LGP traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. Envía un WhatsApp al 018-120-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota para Noguera, tiene Noguera, que bien se escapó Noguera, cuidado no con Noguera, domina el 10 de Recoleta, puso bien pelota al medio. Insiste para Alan Huele, pelota dentro del área, marca Mendoza, juega el hombre de Trinidense, deposita para Alberto la cruz y soltó sobre punta zurda, la viene buscando en esa zona Zarza, el balón para Zarza, tiene para Mendoza, toca Triqui, Averra tiene, levantó la cabeza, juega a la izquierda, insiste, pone para Alberto, el Beto paró, soltó la pelota, tiene el Beto mueve, se moviliza para Trinidense, repito, gana Recoleta por 1-0, deposita para César Benítez, otra vez movió, cruzó por el medio, juega para Viera, pone bien, la pelota suavecita para Centurión, tiene Centurión, levantó, tiró para Trinidense, pelota larga al fondo, no podía Clementino, vino el rebote, Averra tiene bien Mendoza, está el empate, ¿no? Jugó la pelota y la marca, ¿qué pasó, Víctor? Y pasó Sergio Mendoza por primera vez al ataque, Mendoza que en el primer tiempo se mostró contenido de lateral izquierdo, primera vez que pisó dirección del área rival, el centro quedó a mitad de camino ya que Marota intervino correctamente. Es alentadora la respuesta de Trinidense porque recibió el gol y ahora comienza a dominar, comienza a atacar. Decíamos, cualquier tanto cambia la historia del partido. Ahora la necesidad obliga a adelantarse cada vez más al equipo de José Arroyo. Señoras y señores, gana Recoleta 1-0, tiro de portería. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aire con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, lo mejor que hace electrodomésticos del país. La pelota al fondo tiene Espino, la juega el 6, levantó, tiró, pelotazo largo arriba para el fondo, corre Cañete. La va recibiendo Cañete para Trinidense, va parando la pelota, levanta la cabeza, juega por el medio, repito, gana el equipo local por 1-0. Entregó para César Benítez, juega por la media cancha, toca bien para Centurión, bajó sobre el costado izquierdo, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Diego Iván. Que Recoleta gana 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Gana Recoleta 1-0. Cañete tiene pegadita la raya. Cañete, lateral derecho, se va a equivocar. Va por el medio, juega Willig, autor del gol. Y juega sobre mitad del terreno, pelota al medio. La va recibiendo Willig, entregando para quién, para Noguera. Noguera tiene, baja sobre la izquierda, puso bien pelota cortita al medio. Otra vez para Noguera, bailotea con esa pelota. Entregó sobre punta zurda, mala marca tiene en esa zona Rayer. Pelota suavecita a un costado y se la saque lateral. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cubrirte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es de seguro protegiendo tu futuro siempre. Ríos con esa pelota, juega el lateral izquierdo. Ríos rebotó en Rayer y otro saque de costado para Recoleta. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillos de Cabramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota sobre la izquierda. A ver, puso Ríos, golpe de cabeza de Cañete, baja para el Beto. El Beto tiene para Trinidense, levantó para Clementino, no podía Clementino. Vino el rebote, pelota al fondo de Franco, juega su arquero. Suavecita para el fondo, va soltando lentamente Ferreira. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en todas las bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarizamber. Banco, viví el verano. Mega descuentos, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para los 758 puntos y la web. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cómo
¿Cómo ves el partido, Víctor? Y en este momento es Trinidense el que comienza a intentar atacar. Trata de hacer pesar la presencia de Clementino González, como así también Fernando Romero. Romero, dicho sea de paso, de escasa participación en el primer tiempo. Teniendo un compañero más cerca, como será Clementino, algo más se puede ver. Recoleta retrocedió en algún punto el gol y comenzó a intentar priorizar más el orden. Ya no volvió a atacar. Comienza a ver qué hace el rival, porque seguramente tarde o temprano comenzará a tener espacios para intentar llegar al segundo el equipo canario. Cosa que tenés razón, Víctor. En el relato no le nombré casi nada a Fernando Romero. No, en el primer tiempo, de hecho, el trío de ataque, o lo que presumía ser el trío de ataque, por derecha Maná, centro delantero Romero, por izquierda Zarza, casi los tres no participaron. Se entiende la salida de Maná, que entre los tres fue el más flojito. Con Clementino intenta cambiar, pero hasta ahora no hubo una pelota clara para Clementino. Se sabe que él se impone en el juego aéreo, peinar pelotas, bajar para el jugador que llegue de frente. Por ahora todavía no tuvo efecto esa modificación. Encima con la pésima noticia para Trinidense, que a los 3 minutos del segundo tiempo ya recibió el gol con la jugada de Alan Will. Bueno, posiblemente no llega. Parsajud está en el piso, Germán. Así es, Diego se toma de la pierna derecha el delantero de Recoleta y ya se prepara para ingresar Brian Ferreira, casaca 36. Para él va a ser la primera modificación de González en el canario. Bueno, entonces se va a Parsajud, estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Germán. Así es, se va a oficializar la modificación cuando sea retirado a bordo de la camilla. El delantero Kevin Parsajud va a entrar con la 36. Entonces, Brian Ferreira ya tiene en sus manos el cartel luminoso del cuarto árbitro, Álvaro Jiménez, así que se va a oficializar la modificación en unos segundos más. 36 Brian Ferreira, para él afuera Kevin Parsajud, lesionado. Bueno, saca 9 y pone un... Este es un extremo por izquierda, Víctor. Extremo por derecha, por izquierda o 9 también. Puede jugar de falso 9. Yo creo que lo va a poner adelante para empezar a ganar en velocidad ante los espacios que va a ir dejando Sportivo Trinidense. Entiendo que por allí viene la mano. Lo va a poner a Will más de 9 fijo. Por detrás de él Ferreira, pero tratando de picar al espacio, intentar hacer diagonales. Creo que Jorge González ve en Brian Ferreira una buena alternativa como para extender la ventaja en el marcador. Muy bien, estamos a través de las plataformas de Monumental Fútbol de Grande, así que muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a través de X. Repito, muy buena sintonía a través de todas las plataformas. Está ganando Recoleta, gana por 1-0. Hace unos minutos Nacional oficializó la contratación de Franco Peloso como nuevo refuerzo. El jugador es un extremo izquierdo de 20 años. Bueno, Peloso el apellido. Que estaba jugando una Encarnación en la categoría intermedia en la última temporada. De hecho, él ya venía practicando hace unas semanas en el plantel, solo que hoy oficializa Nacional su presencia. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Diego Iván. Bueno, llegó nomás el gol, el esperado, gana Recoleta 1-0. Hizo seguro Chaco. Y yo le decía a Víctor, le insistía a Víctor, bueno, por lo visto me apuré y demasiado, Víctor, porque yo te decía el 0-0, Víctor. Sí, no hay que perder la fe, Diego, era muy temprano, no hay que perder la esperanza. Le hizo bien al partido porque mejoró bastante el ritmo. Hay más determinación, más decisión de parte de los dos equipos, por sobre todo Trinidense, que al estar en desventaja tiene mayor obligación. Recoleta seguramente va a ir sobrellevando esta ventaja, va a ir estudiando los movimientos del rival y tratando de asestar el golpe decisivo cuando la ocasión así lo requiere. Muy bien, será pelota parada, corner, pertenece a Triqui. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras, genial ahorrazo, cuanto más compras más chances tenés de ganar. En billetes, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Y le pegas el Beto? De la Cruz. Sí, el capitán. Muy bien, correcto, le va a pegar el Beto, tiro de esquina. Y si llega a Trinidense al empate, veremos. Pelota en el aire, golpe de cabeza, marcó Chegur en pelota dentro del área. Adiva despejó Ferreira, pelota a mitad de terreno. Promo como tal por último mes, comprando 3 cubiertas, la cuarta es gratis para automóviles, camionetas y utilitarios. Como mejor en todos los caminos. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Bueno, en realidad me apuré muchísimo. Admito mi error. Errar es humano, perdonar es divino, la famosa frase. Me equivoqué realmente. Pensé que iba a terminar 0-0 porque daba esa sensación, pero
Llegó el gol de Recoleta, Víctor. Sí, pero cambió el panorama en el segundo tiempo, Diego, porque si me preguntabas a mí con el ritmo del primer tiempo, sí, te firmaba el 0-0 a 2 manos, pero en la segunda parte el gol hizo bien, entraron con otra actitud, con otras ganas de atacar, y a esta altura no descarto que tengamos algún gol más, por lo menos. ¿Te parece, Víctor? Sí, yo creo que hay otro tanto. Mira que ya no quiero cometer errores. Mira que yo justo te iba a decir que iba a empatar, que puede terminar 1-1. Pero vos me decís que ahora te consulto, ¿es un gol de Recoleta o empata Triqui? Eso ya te debo, pero vamos a tener otro gol, segurísimo. Bueno, muy bien, tiro de portería. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de la Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después están los Jorges para el juego 2 de mayo, luqueño. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Cocos Unales, café tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. A ver, remata el arco, señores. Gol, 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 gol. Gol. Trinidense Romero Fernando. Fernando Romero no se le dio en el primer tiempo, pero se le da en el segundo. Y le decía a Víctor, mirá si llega el empate Triqui, bueno, y se me dio nomás. Llegó Trinidense, llega el empate Trinidense. Repito, Fernando Romero. No tocó casi nada en el primer tiempo, pero sí en el segundo. La pelota a la izquierda, ataque de Triqui, pelota dentro del área, solo define Fernando al poste izquierdo del arquero justamente Ferreira de Recoleta y empató nomás la visita. Gol de Romero, ¿sabe cómo está la cosa? El partido está 1-1. Monumental. Definición perfecta de Fernando Romero, cerrando en posición de extremo derecho. Necesitaban juntarse más los extremos y le damos una gran responsabilidad en cuanto al porcentaje del gol a Zarza, porque encaró, se animó muy pasivo en la marca de Facundo Echeguren y sus propios compañeros en Recoleta le reclaman eso. Nunca se acercó al jugador de Trinidense, lo dejó maniobrar con absoluta libertad, le quitó 1 metro de distancia, sacó el centro cómodo y en el segundo palo, en posición de extremo, cierra Fernando Romero, se arroja, solamente la tenía que empujar, lo hizo con efectividad y estamos 1-1. Un primer tiempo que no dejó nada, un segundo tiempo con todo en materia de ataques, los goles 1-1, bastante interesante ahora sí el partido entre Recoleta y Trinidense. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. Cerca del minuto 20, 1-1 el partido. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En el Sol a la audiencia de Fútbol a lo Grande, muy buenas tardes, señores. Estamos arrancando la cobertura al fútbol. ¿Qué pasó? Se fue, escuchamos a Casal. Sí, se metió ahí un audio. Bueno, no sé qué pasó. No sé de dónde salió. Sí, señor. Bueno, 1-1 está el partido. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Sino en Instagram como Bemay Flores. Bueno, es increíble. Se cruzaron ahí los cables porque mira que Casal está haciendo el extra ahora. Hay otro Jorge Casal. No sé de dónde apareció ese Jorge Casal. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Bueno, ¿cómo están los técnicos ahora, Germán? Germán, te escuchamos. Adelante, Germán. Ya estaremos con Germán. 1-1 el partido en Campo Grande. Sí, Germán. No está Germán. Sí, Darío. Ofertas renovadas de los imbatibles de estos productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock Express y online. Como la Albiroca dejará su marca en el Mundial los cortes premios de Shorty Beef. Llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albiroca. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos. Nacional San Lorenzo de fondo, Cerro Libertad. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta 94% el calor con los polarizados Antec y Volp. En
Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Aprovechando que lo escuchamos a Casal recién, hacemos la invitación a nuestros oyentes. Después se viene justamente Jorge Casal junto a Jorge Sosa. Lindo partido, 2 de mayo ante Sportivo Luqueño. En un ratito con Rodrigo podemos confirmar las alineaciones, porque imagino que ya están las planillas confirmadas. Así que Rodrigo Marecos estará pasando los equipos definidos de 2 de mayo y Luqueño, que arrancan 20-15. Sí, señor, sería bueno repasar los equipos. Como dice Víctor Villano, la pelota al fondo, sale Ferreira para Recoleta. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata Empeño es la primera casa en empeños de país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña La Plata. Bueno, y el domingo para 2 partidos, Olimpia Guaraní de Fondo Emiliano Rubeño. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Paqueré, Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios. Copetrol, vamos. La pelota a la derecha va saliendo en esa zona del campo de juego. Tiene Franco, movió para Echeguren. Echeguren pone para el fondo, juega para Marota, viene buscando Marota. Marota como refuerzo justamente de Recoleta. Deposita para Ferreira, tiene el arquero Ferreira. Ferreira levantó, tiró pelota, el otro arquero tiene Tufur. Sale el uruguayo Tufur, sale por el fondo el portero Charrúa. Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica, bachilleratos en ciencias sociales y mucho más. Inscripciones 2026 abiertas. Consultas al 0986-100-656 ibero.edu.py. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. La pelota a la derecha va saliendo justamente en esa zona. Echeguren puso para Espínola. La pelota de José Espínola, el volante central. Levantó, tiró pelota para el fondo. Tranquilo, dice Dufour. Esta es mía, dice el Charrúa. Sale por el fondo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participa comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. El gran polio para familias numerosas, económico, tierno, rendidores de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechuga con el sabor que nos une desde siempre. Vamos a repasar después con Rodrigo justamente los partidos de mañana y del domingo. La pelota al fondo, sale Noguera para Recoleta. En San Justo y Los Ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Envío y venta 0983-308-813. Búscanos en redes San Justo y Arroz. Flan de leche de Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. La pelota a la izquierda, sale Recoleta, viene buscando en esa zona del campo de juego. Domina, juega lentamente Río. De coso de punto sur, ahora sí Río. Ríos con esa pelota, juega, levantó la cabeza, pone el freno. Está dejando para Noguera. Noguera tiene, levantó de zurda, pelota al fondo. A ver, la tiene, juega Willy. Hay peligro, se metía sobre punta derecha, marca Cañete, Víctor. No la pudo controlar correctamente Will, porque el pase fue perfecto de parte de Junior Noguera. Cuando quiso acomodar el cuerpo ya lo tenía encima al defensor de Trinidense, que cortó con el peligro. Noto que Junior Noguera quiere convertirse, salvando las distancias, en la versión de Ale Silva del año pasado de Recoleta, porque empieza jugando por fuera y muchas veces se mete al centro para tener protagonismo, pase filtrado, el jugador que quiere darle la calidad técnica, repito y subrayo, salvando las distancias. Camiseta número 10 para Noguera, que quiere ser el reemplazante natural de Alejandro Silva, que recordemos volvió a Olimpia. 1-1 el partido. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Muy bien, 1-1 el partido. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Germán. Gracias, Diego. Están para ingresar con la 28 Luis Mendoza y con la 24 Thiago Vidal en Recoleta. Serán el segundo y tercer cambios a introducir por Jorge González. Justo ahora se produce la pausa para hidratarse, para jugadores, también para los jueces, así que a la vuelta, en el reinicio del encuentro, cuando se reactive el juego, allí van a ingresar estos dos jugadores. En breve confirmamos reemplazo de quienes, y ya ahora ya digo, si ya ha solucionado el problemilla técnico aquí con respecto a lo que había sucedido recién. A ver, Germán, Thiago es el hijo del presidente, pero Mendoza, repetime el nombre de Mendoza, el 28 Recoleta. ¿Cómo se llama? Luis Mendoza. Correcto. Sí, ya venía jugando desde el año pasado, que estaba integrando la plantilla de primera división de Recoleta.
Bueno, excelente entonces. Mira, lo puso a Ferreira, lo sacó a Parsahud. Willick hace el gol de Recoleta. Ahora le pone a Luis Mendoza. ¿En qué posición juega Mendoza, Germán? Luis Mendoza es defensor, es zurdo, él. Defensor, correcto. Y Thiago es delantero. Sí, delantero, puede ser también volante por uno de los dos costados o también puede ser extremo, dependiendo de la necesidad del técnico. Ahora sí, en breve se levanta el cartel luminoso, vamos a confirmar en reemplazo de quienes ingresan ambos. Creo que lo va a sacar a Ríos para que ingrese Mendoza. Y me parece si entra Thiago Vidal va a buscar jugar con los rapiditos. Así que veo como candidato a Will. Igual en un ratito Germán Tilner nos va a confirmar. Noto que De la Cruz se sigue tocando el posterior del muslo. Sigue a medias, va a completar el partido sin jugar en un 100%. Luis De la Cruz. Eso me hace pensar, yo creo que ya va a terminar estos 20 finales De la Cruz, pero para el siguiente juego, juega Trinidad ante Guaraní el jueves. No sé si De la Cruz va a poder jugar estos encuentros seguidos con esta situación física. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Germán. Entra en Recoleta. Primero, ¿quiénes se van? Wilfrido Báez y también se retira de la cancha Pedro Ríos. Entra Thiago Vidal y también Luis Mendoza. Thiago Vidal 24 y 28 para Luis Mendoza. Ellos dos son los cambios. A su vez en Trinidense ya no da más. Luis de la Cruz se retira lesionado. Ingresa con la 9 Oscar Chiquito Jiménez. Es la segunda modificación de Arrúa en la visita. Bueno, por lo visto, correcto, Germán. Por lo visto sí pueden jugar Chiquito y Clementino, Víctor. Sí, arriesga. Se juega el todo por el todo José Arrúa para estos 20 finales. Va a jugar con dos delanteros grandotes. Clementino Chiquito Jiménez. Por fuera Fernando Romero. Y pasa a jugar en el doble 6 Rayer Viera va a ser la línea de contención de Sportivo Trinidense. Y en Recoleta, como decíamos, Luis Mendoza entra a jugar de lateral izquierdo. Al final sale Wilfrido Báez. Entonces la nueva dupla de ataque será Will Vidal. Y pasa a jugar por fuera, de extremo a la derecha, Brian Ferreira. Muy bien, 28 minutos. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago CBYLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Por algo interesante, Víctor, en el trámite de juego. Hasta ahora no hay jugadas polémicas. Así da gusto. A mí, por ejemplo, particularmente no me gusta que existan jugadas polémicas. Totalmente de acuerdo. Un arbitraje limpio hasta ahora. Dos errorcitos tuvieron. Una posición adelantada que marcó mal en línea y una mano, un bloqueo en un centro en la esquina que al final fue córner para Trinidense, pero nada discutido el encuentro. También hay que decir, Diego, que los jugadores están colaborando bastante porque no se quedan en las protestas, reclamos innecesarios y ahora justamente va a salir la primera amarilla en el partido. Sí, señor. ¿Para quién la tarjeta? Para Tomás Rayer, Diego, le entró duro abajo a Alan Wick. Ya se le escapaba con pelota dominada el goleador de Recoleta esta tarde. Rayer lo tuvo que agarrar atrás antes de que se cruce la mitad de la cancha. No le quedó otra opción al argentino, así que aparece la primera tarjeta de amonestación. Tomás Rayer en Trinidense. Muy bien, el partido está 1-1. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocos y Unanes Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. A las 20:15, 2 de mayo, Luqueño. Afiliate y emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000. Caja Mutual. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ATI y evolucionamos juntos. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Vamos a aprovechar con Rodrigo, vamos a repasar los partidos de mañana y del domingo. ¿Tenemos, Rodrigo, a mano? Así es, Diego. Tenemos también el equipo confirmado de 2 de mayo y el luqueño, si querés te paso primeramente. Me parece correcto, sí, señor, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Rodrigo. El 2 de mayo se para de la siguiente manera. 1, Ángel Martínez. 15, Víctor Dávalos. 21, y brazalete de capitán Pedro Sosa. 5, Camilo Sainz. Y 19 para César Castro. 7, Elías Alfonso. 20, Sergio Sanabria. 24, Oscar Romero. Y 11, Ulises Coronel. 17 para Pedro del Valle. Y 9 para Rodrigo Ruiz Díaz. Muy bien, ¿y el otro equipo tenemos? Sí, señor.
El equipo deportivo luqueño se para de la siguiente manera: 12, Barcelete capitán para Alfredo Aguilar; 22, Santiago Campos; 2, Paul Riveros; 6, Facundo Wesniak; y 34 para Álvaro Martínez; 18, Sebastián Quintana; 23, Aldo Maíz; 27, Marcelo Ojeda; 37, Lautaro Comas; 8, Giovanni Bogado; y 9 para Walter González. Correcto, muy bien, excelente Rodrigo, pelota de Noguera, Noguera tiene para Recoleta, pone la derecha al centro, ¡epa! ¿Qué pasó con Dufour, Víctor? Y dudó ciertamente Dufour entre meter el puño, la palma de la mano, al final dejó correr la pelota, pero el árbitro indica que la rozó, entonces va a ser tiro de esquina para Recoleta. Sí, claramente la tocó, observando aquí en la repetición. La duda lo traicionó a Dufour, que otorga un tiro de esquina a Recoleta. Muy bien, tiro de esquina, punta zurda. Nueva mochila Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Con nuestro casino en más de 1000 slots, estamos en slotdelsol.com. El partido está 1-1 y otro tiro de esquina, Darío. Descuentos reales los viernes, hasta 50% por call center, 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu líder de confianza en repuestos. Varia calidad de atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Es Noguera el que le pega a Germán. Sí, otra vez él. Muy bien, Noguera, le va a pegar Noguera, le pegó, tiró, pelota por el aire, pelota larga, zona derecha, juega, avanza en esa zona del campo de juego, la viene buscando Recoleta, que el partido está 1-1, pelota a la izquierda, sale Mendoza, falta tiro libre para Triqui. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Opisa, choripancho, Opisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Opisa, calidad desde su origen. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Germán. A la cancha, ahora sí, con la 24, Fabricio Baruja, y también con la 11, Ronaldo Báez. Se acabó el partido para Pedro Zarza y también para Tomás Rayer. Son ya en este caso el tercer y cuarto cambios que introduce Arrúa en el equipo visitante. Reiteramos, a la cancha con la 24 Fabricio Baruja, con la 11 Ronaldo Báez. Ya no están en el campo Pedro Zarza y tampoco Tomás Rayer. Bueno, ¿cómo está la temperatura en ese escenario, Germán? Ahora está mejor, ahora está más agradable, incluso con la incursión de un viento norte, un poco cálido, pero que se mantiene. Correcto, muy bien, el partido continúa 1-1. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambareque, Petecto, Huácaro, en el Oviedo, Villarrica, Guazú, Ciudad del Este, Carapeo de Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Bueno, qué rápido va pasando el partido, cerca ya al minuto 35, Víctor, impresionante. Así es, Diego, estamos llegando a los 10 minutos finales. El partido no tiene una previsión de quién está más cerca de ganar. Me parece que los dos lo siguen intentando, lo siguen buscando. Rayer se quedó algo tocado con la patada que le metió a Alan Wilk. Por eso inmediatamente lo saca José Arrúa, ingresa Baruja, que lo vimos en el Sudamericano Sub-20 con dos buenas características. Primero para el corte en faceta defensiva y también de buen pie. Así que desde esa posición tratará de aportarle también su granito de arena, como se dice, a la estructura de Sportivo trinidense. Y por ahora no tocaron pelota ni Chiquito ni Clementino, porque uno espera al tener a los dos grandotes que comience a cargar, llenar de pelotas largas trinidenses, pero hasta aquí no lo ha podido hacer el elenco de Arrúa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Señoras y señores, 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Ahora sí, tenemos los partidos de mañana y el domingo, ¿te parece, Rodrigo Marecos? Así es, Diego Iván, tenemos los partidos del día de mañana. Nacional versus Sportivo San Lorenzo a las 18 horas. También el día de mañana Cerro Porteño versus Libertad a las 20:15. El día domingo Olimpia recibe a Guaraní a las 18 horas. Y también cierra la fecha Ameliano versus Rubio Ñu a las 20:15. Muy bien, correcto, señor. El partido está 1-1. Pelota dentro del área, golpe de cabeza, marca el defensor de Recoleta, tiene Cañete. Cañete para Triqui, marca en esa zona Marota. Viene por la media cancha, cuidado con esta acción. Se metía el hombre triniense, corre, Chiquito, tiene Chiquito, ganó.
uno, se le va, puntea pelota a la izquierda, juega Mendoza, pelota a mitad de terreno, offside, indirecto, pertenece a Recoleta. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Víctor, ¿va a terminar 1-1 o habrá otro golcito? Y ahora está bastante parejo el partido. Se están neutralizando, como se dice habitualmente, Recoleta y Trinidense. Recién se dio lo que reclamábamos, que comiencen a participar Chiquito y Clementino, porque tiraron directamente el lateral al área, peinó Oscar Jiménez, quedó un rebote, volvieron a lanzar al área. O sea, me parece que estos minutos finales van a ser con esta película repetida en la forma de atacar de Sportivo Trinidense. La pelota de Noguera tiene, juega para José Espino, la marca en esa zona el defensor de Triqui, pelota para Chiquito, paró con el pecho Chiquito Jiménez, juega bien, a ver, avanza, juega sobre punta derecha, la viene buscando en esa pelota Romero, tiene Fernando, levantó, arriba al centro, marca Marota, pelota a la izquierda, sale Recoleta. El comentario Víctor Villalba es una presentación de la Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago se ve ya en 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido está 1-1, Darío. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Aquí en cabina le pido a Luisito, apagan al aire, hermano. Sí, el partido está 1-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Aires Split, 18 cuotas, 189.000, heladera media 300 litros, 18 cuotas, 169.000. Comprando participaste en la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora se siente el frío, Víctor, en cabina, ¿eh? Sí, ahora nosotros estamos en una mini heladera, prácticamente. Pero falta poco ya, Diego. 7 minutos en este momento, más el tiempo de después. Sí, señor, el partido está 1-1, Darío. A ver, avanza Recoleta, tapó Dufour, era el segundo del Canario, Víctor. Esta fue buenísima porque ganó en velocidad por derecha Brian Ferreira y casi que quedó mano a mano con Dufour. En una posición incómoda y algo forzado para definir, por eso el remate le termina saliendo al cuerpo. Más que correcto el achique del golero uruguayo. El pase filtrado fue de José Espino, la definición de 3 dedos y salvó Dufour, estuvo cerquita del segundo Recoleta. Sí, señor, minuto 38. Desde Los Viños te hablamos en Mendoza, que Copas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S, seguro, protegiendo tu futuro siempre. Sí, señor, ahora sí, se aproxima la cabina, Luisito, está ahí de Sabeca, hermano, como dice, estamos en una ladera de Luisito será. El partido está 1-1, Darío. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Cerca del minuto 40. Este verano los fines de semana son de Banco, beneficios en todas las bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes. De Encarizamber, Banco, viví el verano. Pagando con tu correo débito Itaú generas un cupón para participar del viaje al Mundial 2026. Fines de semana, doble cupón y 20% de reintegro. Punto Farma. Bueno, yo creo que esto va a terminar 1-1, Víctor, ¿eh? ¿Te parece? Y sí, a esta altura ya quedan solamente 5 minutos. Recién tuvimos una clarísima, de todos modos no hay que descartar alguna otra jugada peligrosa. Sin mucha secuencia de pases, recién profundizó Recoleta. Fue más directo y aprovechó obviamente la velocidad destacada que tiene Brian Ferreira. Bueno, finalmente entre el 0-0, que termina siendo empate, o el 1-1, que también es empate, salvo que existe un gol ahora, no pasó nada, pero esto va para el 1-1, Víctor, ¿eh? Sí, pero el segundo tiempo es mucho más destacable. Dio gusto el segundo tiempo porque de entrada tuvimos el gol, después Trinidense empezó a salir, llegó al empate, estaba esa sensación en el ambiente de que algo más podía pasar, porque el primer tiempo fue para el bostezo realmente en Campo Grande. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Rodrigo, ¿te parece una vez más las formaciones para dar a conocer, porque la audiencia se renueva? 2 de mayo con Luqueño. ¿Tenés a mano cómo forman los equipos en este debut
del torneo de apertura. Rodrigo, te escuchamos. Así es, Iván, te digo, el 2 de mayo forma de la siguiente manera: 1, Ángel Martínez; 15, Víctor Dávalos; 21, Pedro Sosa; 5, Camilo Sainz; y 19, César Castro; 7, Elías Alfonso; 20, Sergio Sanabria; 24, Oscar Romero; y 11, Ulises Coronel; 17 para Pedro del Valle y 9 para Rodrigo Ruiz Díaz. Por otro lado, Sportivo Luqueño se para de la siguiente manera: 12, Alfredo Aguilar; 22, Santiago Campos; 2, Paul Riveros; y 6, Facundo Weisneak; 34, Álvaro Martínez; 18, Sebastián Quintana; 23, Aldo Maíz; 27, Marcelo Ojeda; y 37, Lautaro Comas; 8 para Giovanni Bogado y 9 para Walter González. Excelente, bueno, se va a jugar en Río Palpití, que de hecho la Conmebol confirmó Copa Libertadores, Víctor. Así es, va a tener su primer partido internacional a nivel de clubes. Porque hay que recordar, en el Río Parapití se jugó la Copa América 99, Sudamericano Sub-20, recuerdo, en el año 2007, pero en materia de Copa Libertadores será su primera experiencia y con un lindo partido ante un tradicional elenco del continente, 2 de mayo recibiendo a Alianza Lima. Sí, señor. ¿Tarjeta para quién, Germán? Para Fabricio Baruja, por la falta sobre el futbolista de Recoleta. Nos referimos a Luis Mendoza, así que es el segundo amonestado del partido y el segundo en trinidense. Víctor. Alianza Lima, que dicho sea de paso, se metió en problemas con lo que pasó en Uruguay. Denuncias de abuso sexual, 3 jugadores separados del plantel, el caso de Carlos Zambrano, de Trauco, de Sergio Peña, todos de pasado de selección nacional en su momento. Veremos si al 2 de mayo le viene bien este tema. Ojalá se solucione obviamente con la justicia, pero futbolísticamente si al 2 de mayo le viene bien que Alianza Lima esté en esta situación incómoda, justo 10 días antes del estreno en Copa Libertadores. Exacto, el 4 de febrero, 21:30, el 2 de mayo, frente a Alianza Lima, fase 1 de Copa. Bartatón, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, Top of Mind 2025. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostá, la sponsor oficial de la Albirroja. Después hay conferencia de prensa, Germán, después del partido, Germán. ¿Conferencia, te parece? Así es, en este orden: José Arrúa por ser visitante y después Jorge González de Recoleta, el equipo local. En ese orden será. Muy bien, y después estamos con los compañeros para 2 de mayo, Luqueño. Cocido con leche La Pratera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, Diego. Sí, señor. Ahora González llama a Héctor López y a Claudio Garay como últimas modificaciones a ser introducidas en Recoleta. Héctor López, casaca 19 y la 21 para Claudio Garay. Bueno, López, ¿qué número tiene, decías? 19. ¿Es de Recoleta o no? Sí, ¿Sí? Es de Recoleta. Ah, los dos son de Recoleta. Sí. Los dos son mediocampistas, jugaron mucho el año pasado. Héctor López en el Apertura jugó más que en el Clausura y Garay jugó más en el Clausura que en el primer torneo, pero los dos son mediocampistas. Exacto, sí, señor. Diego. López es zurdo. Creo que es zurdo, sí, señor. Y en trinidense se viene uno de tus pedidos ya desde el primer tiempo. ¿Quién? Néstor Camacho, Camacho. está para ingresar con la casaca 7. Es llamado por Juan Pampliega. Ahora ya da las instrucciones también a Rúa para el 7 de trinidense. Néstor Camacho va a ser el último cambio en el visitante. Vos sabés que esa es una buena pregunta que podés. Claro, vos tenés tu pregunta, Germán, pero simplemente lo mío es una... ¿Cómo se dice, Víctor? Una sugerencia. Sugerencia, sí. Con relación a Camacho, ¿por qué lo pone en este...? A ver, estamos cruzando ahora. Minuto 44. ¿Qué pasa con Camacho? ¿Por qué lo pone sobre 44 minutos? Si físicamente algo le falta a Camacho, aparentemente, Germán. Totalmente, podemos agregar a la consulta que ya teníamos prevista porque es uno de los jugadores más gravitantes en definitiva que ha tenido Trinidense en los últimos tiempos. ¿Verdad, Víctor? ¿Te Sí, parece? sí, se nota que no está bien, por eso va a jugar 5 minutos como máximo. Marcamos el tiempo de Río. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Bueno, muy bien, el partido está 1-1. Del 0-0 al 1-1 tampoco hay. Diego. Claro, están los goles, pero finalmente es empate. Te escucho, Germán. Se juegan 4 minutos más, así que hasta el minuto 49 va este segundo tiempo. En estos 4 minutos restantes, ¿habrá el golcito definitorio, te parece, Víctor, o no?
Y me parece que ya no, me parece que terminan 1-1 el encuentro. Recién tuvo una Baruja a la altura de la media luna, quedó un rebote, le agarró de sobrepique, el balón terminó yendo a cualquier parte, pero empezó a cargar Trinidense en estos últimos minutos con la presencia de sus dos centrodelanteros. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Vamos a los cambios, Germán. Vamos por el local primero. Entra con la 19 Héctor López, también con la casaca 21 Claudio Garay. Se retiraron de la cancha Junior Noguera y también Juan Alexander Franco. Esos fueron los cambios, los últimos, de Jorge González en el Canario. En Trinidense, la última modificación, entra con la 7 Néstor Camacho. Se va el goleador visitante de esta tarde, nos referimos a Fernando Romero. Como bien, señor, minuto 46 con 20. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Ofertas renovadas de los imbatibles de todo, productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock Express y online. Después se viene 2 de mayo Sportivo Luqueño. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, partido correcto, realmente un partido correcto el de Derlis Benítez, Víctor. Sí, no se complicó, apenas 2 tarjetas amarillas, Rayer y Baruja en situaciones justificadas. Llevó bien, buen inicio del arbitraje, tampoco fue un partido en el cual hubo una intensidad desmedida como para pensar que se pueda complicar, sin jugadas polémicas, espectáculo limpio, un segundo tiempo que mejoró con respecto a la primera etapa y reparten puntos de entrada Recoleta y Trinidad. Bueno, y otro empate, vos tenés 2 amistosos y Víctor. Sí, pero por lo menos hubo goles, porque 0-0, 0-0 ya no me gustaba nada, ahora por lo menos 1-1 ya es algo más agradable tener un empate siempre y cuando haya goles. Muy bien, de poquito termina el partido. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equipol. Encontrarlos en Grimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy. Muy bien, correcto, señor. Correcto. Repasamos quién es el que refuerza Nacional. El apellido que va a Nacional, Rodrigo, ¿tenés a mano? Te digo en un momento, Diego. Peloso. Estaba jugando en Encarnación, es mediocampista ofensivo. De hecho, a mí me habían comentado hace 2 semanas más o menos que él ya venía practicando con el plantel de Nacional. Entiendo que la formalidad en la firma de contrato se hizo hoy, por eso se lo anuncia oficialmente en la academia. ¿Y otro Josué Colmán que está cerca o ya no hay, Víctor? Se está negociando con Josué Colmán, puede ser el último refuerzo. Podría cerrarse en los próximos días. Muy bien, correcto. Y hablando de cerrarse, ya se está cerrando el partido en Campo Grande. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Ya se viene Víctor Villalba. Comentario, Germán estará en conferencia. ¿Quién decías primero, Germán? ¿Quién va primero los técnicos? José Arrúa, por ser visitante. Después lo hará Jorge González, el local. Bueno, correcto, señor. Vos tenés tu pregunta para los técnicos, me imagino, Germán. Sí, ya tenemos. Pero podés de repente, si sos tan amable, hermano, incluir lo de Camacho. ¿Te parece, señores? Claro, Termina el partido, empataron 1-1 Recoleta Trinidense. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Germán en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, llame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán. Gracias, Víctor. Me voy a acercar acá a Luis Vidal, presidente de Recoleta, que se quedó acá para conversar con nosotros. Encontramos la situación de gol, la convertimos lastimosamente en un descuido, pero también mérito del rival, una velocidad tremenda allá del extremo. Creo que Zarza desbordaron y hicieron el gol. Muy feliz, como te digo, porque para nosotros jugar al fútbol, por sobre todas las cosas, lo más importante. Jugando así vamos a tener mejores resultados que peores. Fue un gran partido, lindo. Al final, bueno, un empate para nosotros no es tanto negocio en esta cancha, porque acá tenemos que ganar todos los partidos. Pero como te digo, ¿qué más podemos pedir? Jugamos al fútbol, jugamos con dinámica, tuvimos centrales rápidos, desborde por los costados, fútbol con Junior Noguera, Alan y Kevin que presionaron. Para mí perfecto el partido de Recoleta, lastimosamente se nos escapó ahí, estando ganando, bueno, no pudimos sostener un poquito más para hacer la contra, pero feliz y bueno, es un punto finalmente que nos suma mucho porque esto es de A3, pero iniciamos bien el torneo. En cuanto a la edad de los jugadores, el promedio se bajó bastante. ¿Qué busca con eso Recoleta para este 2026?
Sí, se bajó bastante hoy dentro del campo, ¿verdad? Nada, buscamos siempre promocionar jugadores con dinámica, con juventud, con velocidad. Sobre todo en esta cancha tratar de explotar eso. Y chicos, bueno, que vieron ahí como hoy no tuvimos el sub en la cancha, pero con los chicos que están acá y con los 2 delanteros más los 2 centrales bajamos bastante la edad, esa es la verdad. Y bueno, nada, intensidad es lo que buscamos bajando también el promedio de edad. Profesor, presidente, mejor dicho, en cuanto a los refuerzos, ¿cómo los vio? Hoy más de la mitad del equipo fueron jugadores nuevos a comparación de los que ya estaban en la plantilla. ¿Qué tal los vio en cuanto a rendimientos individuales, presidente? Para mí perfecto, o sea, los 2 centrales extraordinarios, Marota y Monzón, para mí juegan rápido, salen, defienden. Río tal vez un poquito ahí por izquierda, le falta un poquito la cobertura en el gol, pero cuando nosotros atacamos no le podemos pedir que defienda de la misma manera. Juan Franco es un jugador posicional extraordinario y los 2 de arriba presionan todo el partido, corren todo, dejan todo. Kevin y Alan Will, la calidad y la jerarquía para el gol, muy contentos la verdad con todos ellos y los que también sigan del año pasado dieron. Facundo jugó un buen partido, también José Espínola, ni qué hablar, ¿verdad? Y los que entraron. Como te digo, este es un gran equipo, grandísimo equipo. Tuvo que apelar al juego aéreo, a Chiquito, a Clementino, después entró Camacho, o sea, vale todo en el fútbol, ¿verdad? El recurso. Intentaron de todas las formas y al final, bueno, tiraron lanzando y es un recurso que nosotros también tenemos que saber aprovechar a veces, pero finalmente Trinidense tiene muchísimo y es un digno rival, creo que le va a sacar muchísimos puntos a todos también. Hablando de refuerzo, presidente, ¿van a hablar con el entrenador quizás para realizar algunos más o ya cupo lleno? No, tenemos, ahora el libro de pase va hasta el 27 de febrero. La idea era observar un poco el comportamiento en estos primeros 3 partidos que son con adelantos. Nos falta, evidentemente, ahora también tenemos jugadores importantes lesionados, Iván Piri que tiene para rato y algún otro. Entonces, de vuelta estamos en la búsqueda, no tenemos apuro, buscamos los jugadores del perfil que necesitamos y de la forma y bueno, todavía vamos a seguramente contratar algo. Gracias, profe. Gracias, presidente. Eran las palabras de Luis Vidal, presidente de Recoleta, haciendo su análisis post-empate 1-1 aquí en el Ricardo Gregor con Trinidense. Víctor, nosotros ya nos dirigimos rumbo a la sala de prensa para escuchar a los técnicos. En primer orden, a José Rúa de Trinidense y luego al local, al del Canario. Nos referimos a Jorge González. Ahí anunciaba Luis Vidal, Germán, que van a contratar más refuerzos, que el plazo del libro de pases le hace creer que algo más van a traer. No digo conforme con el empate, pero quizás le falte algo más a Recoleta para tener una imagen más sólida. Y por sobre todo aprovechar cuando se da el contexto de ventaja en este tipo de partidos. Capaz si tenía más minutos con la ventaja, trabajaba el juego de otra manera. Al final casi rápidamente, en 10 minutos se lo empató de vuelta Sportivo Trinidense. Pero eso dejaba en claro Luis Vidal. ¿Con qué rostro lo notaste al presidente, Germán? ¿Que satisfecho? Quizás algo más esperaba de su equipo. ¿Cómo lo notaste? Sí, lo noté. Con el semblante que tenía era de que como que quedó disconforme con el resultado. Más allá de que con algunas palabras, con algunas frases resaltaba el rendimiento de varios jugadores. En cuanto al resultado en específico, sí, se lo notaba como en alguna que otra respuesta lanzaba una mueca como de lamento. Pero de todos modos, en cuanto a rendimiento, se lo notaba conforme, no así con el resultado final, más aún teniendo en cuenta que es una especie de fortaleza aquí, para un aditivo a su rendimiento para Recoleta el jugar aquí en el estadio Ricardo Gregor, tomando en cuenta las condiciones que le agrega jugar en el pasto sintético, en campo sintético. Perfecto, Germán, ya atentos a la conferencia. Creo que por una cuestión de tiempo no vamos a poder pasar ambas ruedas de prensa en directo, pero lógicamente Germán Tilner estará proporcionando las grabaciones para escuchar en el entretiempo del siguiente partido. Capaz agarramos por lo menos la primera parte de José Arrúa, que imagino que en instantes se va a estar dirigiendo hacia sala de prensa. Me gustó el segundo tiempo, me gustó la predisposición que tuvieron, las energías se duplicaron con respecto a lo que fue el primer tiempo, donde no pasó nada. El 0-0 justificado con el cual se iban a vestuarios, ahí podemos entender la temperatura alta,
el calor propiamente del sintético. Trinidense tardó en acomodarse, cuesta bastante cuando no es el pasto natural habitual para el equipo que va de visitante a jugar ante Recoleta. Por eso, desde ese punto de vista, entendemos el 0-0 aburrido y para el olvido que tuvimos en el primer tiempo. Pero la segunda parte me agradó bastante, porque de entrada ya tuvimos el gol de Alan Wilk. Después rápidamente Trinidense empezó a salir, encontró a los 17 del complemento el empate en los pies de Fernando Romero. Estaba permanentemente esa sensación de que algo más iba a pasar y no se rindieron Recoleta y Trinidense. Tampoco fue un partido golpe por golpe, que se entienda bien, es decir, no fue algo ida y vuelta que nos hizo brillar los ojos, no, pero un partido en el cual teníamos esa sensación de que algo podía pasar, de que ambos seguían intentando, ninguno se dedicó solamente a defender. También la propuesta de los cambios nos indicaba que los entrenadores tenían intenciones de seguir atacando, porque en un momento dado José Arrúa mandó a la cancha a sus dos grandotes, Oscar Jiménez y Clementino González, compartiendo la dupla de ataque. Lo tiró por fuera a Fernando Romero para seguir atacando por el extremo derecho. Recoleta mandó a la cancha a Brian Ferreira, lo mantuvo a Wilk en posición de centro delantero. O sea, eran intenciones claras de que ninguno de los dos equipos se conformaban con el 1-1. Ya nos quedamos con las ganas de ver más goles, pero sí, tuvimos un partido mucho más agradable a la vista, tanto de Recoleta como Trinidense. En Recoleta me gustó el primer tiempo de Echeguren, no así la segunda parte, donde incluso por su lado entró con facilidad el centro de Pedro Zarza. Quizás no estuvo en una buena faceta defensiva en el segundo tiempo. Después en la segunda parte, cuando empezamos a ver un juego más de ataque, comenzamos a ver con mayor protagonismo a Junior Noguera, el propio Alan Wilk, que ya en la primera parte, decía yo en el comentario, con entusiasmo iba tratando de moverse antes que con claridad. Ya en la segunda parte él marca el pase, él hace la diagonal para que el balón le caiga en el espacio preciso en los pies de Wilfrido Báez y convierte de esa manera el tanto. Así que entre Noguera y Will, lo que más me gustó en el trabajo de Recoleta. En Sportivo Trinidense, Fernando Romero, porque en el primer tiempo casi no tocó la pelota, pero en la segunda parte lo manda a jugar como extremo, con la presencia de Clementino de 9, y terminó jugando en ese puesto Fernando Romero, y la verdad que lo hizo bastante bien. Aparte del gol, colaboró bastante en la marca para que no se suelte con tranquilidad el lateral izquierdo de Recoleta, así que redondeó un buen partido Fernando Romero. Después quizás podemos decir que con el correr de los partidos vamos a ir viendo mejores cosas de ambos equipos, porque obviamente con lo que nos mostraron hoy no nos podemos dar por satisfechos. O sea, son clubes, son equipos que tienen más para dar en su potencial, tanto Recoleta como Sportivo Trinidense. Entonces podemos resumir, dentro de todo, partido correcto, pero lógicamente se van a ir soltando más para lo que se viene de ahora en adelante Recoleta y Trinidense. Primer tiempo, ritmo amistoso. Segundo tiempo, algo más propicio, más acorde a lo que aguardábamos de estos dos 11 en este primer tiempo del partido. En este primer partido del campeonato, mejor dicho, en Campo Grande, entre Recoleta y Sportivo Trinidense. Salió tocado de la Cruz, claramente Camacho no estaba entero. Me parece lo mismo con Clementino González, no estaba de buena manera, por eso no vimos al Clementino de General Caballero de Mallorquín, el que chocaba entre los centrales, que te bajaba todas las pelotas. O sea, se nota que algún inconveniente físico todavía lo limita. Quizás para la segunda o tercera fecha vayan teniendo más ritmo estos jugadores, tanto Camacho, Clementino, ver qué le pasó puntualmente a De la Cruz, porque también en la semana ya nos habíamos enterado, y el propio José Arrúa nos decía que con algunas situaciones de problemas físicos tuvo que armar la mejor base, quizás no teniendo todo lo que él quisiera en un 100% como para presentar su conjunto en la primera fecha. Nosotros vamos cerrando nuestra tarea, atentos a Germán Tilner, que en un ratito estará con las conferencias desde Campo Grande. En primer turno estuvimos con los relatos de Diego Iván Rubín, por supuesto la coordinación de Rodrigo Marecos, el trabajo de Darío Argüello, que continúa,
y Rafa Quiñones en control central, que también sigue para el segundo turno. Hacemos el cierre de esta manera, escuchamos el repaso de los goles. Alan Will, 3 del segundo tiempo para Recoleta, empató Fernando Romero, 17 de la complementaria para Trinidense. Escuchamos el repaso de los goles y luego damos paso a Rodrigo Marecos y posteriormente el relato de Jorge Casal, comentarios de Jorge Sosa, partido de segundo turno en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo ante Sportivo Luqueño. Cerramos nuestra tarea, en un ratito estaremos para 2 de mayo y Sportivo Luqueño. Sigan con nosotros, por supuesto, con Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. El arco, señores, ahí, gol. Recoleta, Alan Will, se metió dentro del área, se mete Alan Will, se metió el delantero de Recoleta, muy buenos toques del canario y aparece Will, aparece Alan Will y se rompe nomás el cero, se rompe el cero en el Ricardo Gregor. Llega el gol Recoleta, Alan Will, sabe cómo está la cosa Recoleta, le gana a Trinidense por 1-0. Monumental. La intención ofensiva con el cambio era de Trinidense, pero el que lastima en el segundo tiempo es Recoleta. Apareció liberado Wilfrido Báez en 3/4 de cancha, traslado por varios metros con pelota dominada, y ahí es donde le marca la diagonal a Alan Will, porque en este caso el delantero es el que marca el espacio en el cual quiere recibir la pelota. Pase preciso de Wilfrido Báez, no lo pudo atorar Maximiliano Centurión, no pudo ir al cierre, quiso achicar Matías Dufour, quedó a mitad de camino, definición suave por bajo, es el primero, el festejo de Recoleta, decíamos en la primera parte, movedizo, entusiasmo, se quedaba en eso Wilk, ahora sí, concretó la primera clara que tuvo y es gol de Recoleta. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. A ver, remata el arco, señores. Gol. Trinidense, Romero Fernando. Fernando Romero no se le dio en el primer tiempo, pero se le da en el segundo. Y le decía a Víctor, mirá si llega el empate, que bueno, y se me dio nomás. Llegó Trinidense, llega el empate Trinidense. Repito, Fernando Romero. No tocó casi nada en el primer tiempo, pero sí en el segundo. La pelota a la izquierda, ataque de Triqui, pelota dentro del área, solo define Fernando al poste izquierdo del arquero justamente Ferreira de Recoleta, y empató nomás la visita. Gol de Romero, sabe cómo está la cosa, el partido está 1-1. Monumental. Definición perfecta de Fernando Romero, cerrando en posición de extremo derecho. Necesitaban juntarse más los extremos y le damos una gran responsabilidad en cuanto al porcentaje del gol a Zarza, porque encaró, se animó muy pasivo en la marca a Facundo Echeguren y sus propios compañeros en Recoleta le reclaman eso. Nunca se acercó al jugador de Trinidense, lo dejó maniobrar con absoluta libertad, le quitó 1 metro de distancia, sacó el centro cómodo y en el segundo palo, en posición de extremo, cierra Fernando Romero, se arroja, solamente la tenía que empujar, lo hizo con efectividad y estamos 1-1. Un primer tiempo que no dejó nada, un segundo tiempo con todo en materia de ataques, los goles 1-1, bastante interesante ahora sí el partido entre Recoleta y Trinidense. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. Así escuchábamos en los relatos de Diego Iván Rubín el empate 1-1 entre Recoleta y Trinidense. Ya estamos con el equipo completo para el siguiente partido, el choque que se va a dar en breve. Relatado por Jorge Casal, comentado por Jorge Sosa. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos a todos los compañeros, a todos los oyentes de Fútbol a lo Grande.
Extrañamos el fútbol. Retorna, señores, el fútbol en nuestro país. Torneo Apertura, primer campeonato de la temporada, con el partido que terminó 1-1 en Campo Grande, allí en el Estadio Independiente Recoleta, frente al conjunto veterinidense. Y nosotros nos metemos de lleno para el segundo partido en esta jornada de hoy viernes, en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, allí en la terraza, en el Río Parapití. 2 de mayo, recibiendo el conjunto del Sportivo Luqueño. Van ingresando los hinchas del cuadro local, también el largo viaje que hicieron los hinchas auriazules acompañando al conjunto de Lucas Barrios para este partido que arranca a las 20:15. 2 de mayo que está metido también en Copa Libertadores de América, dicho sea de paso, va a jugar de local allí en Pedro Juan Caballero frente a Alianza Lima, tratando de meterse a la siguiente ronda del repechaje. El equipo dirigido técnicamente por Eduardo Ledesma, pero que quiere comenzar bien en este primer torneo de la temporada. Hablamos de la apertura con Ledesma en el banco. Sportivo Luqueño, siempre la ilusión renovada en el conjunto auriazul, dirigido técnicamente por Lucas Barrios, en este partido que arranca a las 20:15 con la cobertura total del equipo de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. Ya en instantes los equipos van a pisar el campo de juego. Arbitraje de Blas Romero, asistidos por Guido Miranda y Jeremías Cohen. El cuarto juez César Rolón. En el VAR Edgar Galeano y Esteban Testa, el asistente VAR para este partido. 2 de mayo, Luqueño de a poco van al campo de juego. Un gusto. Jorge Niño Sosa, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge, qué placer reencontrarnos para esto que nos agrada y mucho, sin duda, es la vuelta del fútbol, en este caso ya el segundo partido dentro de esta apertura. Buena presencia de aficionados en la zona de las preferencias, principalmente del gallo norteño, si bien uno siempre espera más, porque creería que partido a partido, dependiendo de cómo esté en la tabla de ubicaciones, el gallo norteño va a tener ese buen ambiente en las gradas, en las plateas, también un número aceptable, pero siempre uno espera un poquito más. En preferencia sí, me gusta el movimiento en esa zona. Igual, no sé si tiene que ver un poco con la cantidad de jugadores que llegaron al 2 de mayo. Busca siempre hacerse fuerte jugando de local el equipo norteño. Del otro lado, Sportivo Luqueño, un equipo que siempre también tiene a toda su república detrás, allí con la atención propia que significa. A ver qué pasa con el Sportivo Luqueño. Muchas caras nuevas. Repasábamos recién los equipos, igualmente en cuanto a lo previo, con nombres como el caso de Gio Abogado, por ejemplo, que hoy ya es titular, Aldo Maíz, los nuevos en la zona defensiva igualmente, como el caso de Rivero, de Bexniak, allí el central igualmente, y otros que vamos a ir repasando. Temporada nueva, año nuevo, camisetas nuevas igualmente, un poco más anchas en este caso las tiras para los colores auriazules allí, también renovado del lado del 2 de mayo, que mantiene los colores, el formato en sí de la camiseta, pero también es un nuevo diseño en cuanto a las remeras. Veo que hay un número de hinchas, no es mucho, pero son más o menos como 30 de los hinchas de Luqueño que ya están también con las banderas allí del lado del sector visitante, así que un buen colorido en las gradas de cara a esta presentación del 2 de mayo. Y el Sportivo Luqueño, Blas Romero será el juez principal, hoy con Miranda Cohen como asistentes y la presencia de Rolón como el cuarto árbitro. Los protagonistas ya están en el gramado de juego, que se ven en perfectas condiciones, impecable, algo que no se vio en las últimas fechas en cuanto al cómo estaba el terreno propiamente del conjunto del 2 de mayo, que tiene el detalle no menor que va a jugar de local allí el partido de Copa Libertadores ante Alianza Lima. Por eso debe estar en el campo de juego y así se ve en óptimas condiciones el gramado allí del Río Parapití. Ya nos dio el saludo el querido Rodrigo. ¿Cómo te va, Darío? Un gusto después de mucho. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Y su seguro Chaco. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Civialame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. 2 de mayo con Ángel Martínez, la defensa Víctor Dava, los Pedro Sosa, Juan Camilo Sáenz y César Castro. En el medio, Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Ulises Coronel y Oscar Romero. Arriba, Pedro del Valle junto a Rodrigo Ruiz Díaz, el entrenador Eduardo Ledesma. Luqueño con Alfredo Aguilar, Santiago Campos, Paul Rivero, Facundo Biesniat y Álvaro Martínez.
Marcelo Ojeda, Sebastián Quintana, Aldo Maíz y Lautaro Comas. Giovanni Bogado junto a Walter González. El 11 que manda el terreno de juego, Lucas Barrios. Dirige Blas Romero, asistidos por Guido Miranda y Jeremías Cohen. El cuarto juez César Rolón. En el bar Edgar Galeano y el asistente bar Esteban Testa en Pedro Juan Caballero. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocose, Unanes Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Señores, esperando un buen partido en Pedro Juan Caballero. Se nos viene 2 de mayo luqueño. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Yalame 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos de este estreno, siempre todo comienzo para la ilusión de uno y otro equipo, para los aficionados tanto del 2 de mayo como también del propio partido luqueño. Se renuevan las esperanzas de este nuevo año. Saludo de los entrenadores. Hablando de nuevo entrenador. Ledesma, es cierto, conoce bastante lo que es el 2 de mayo, fue hasta hace poquito asistente de Felipe Jiménez, pero hoy como cabeza principal. El saludo con Lucas Barrios y el CR que por allí no esperaba con luqueño, pero que con las caras nuevas, buscando esa renovación allí, dentro de lo que se pueda ir presentando, siempre está la expectativa propia para este compromiso de los dos sectores, tanto del Gallo Norteño como también del Sportivo Luqueño, siempre grandes animadores de nuestras competencias. Hoy, repasando la formación, va a ser equipo local, Ángel Martínez en el arco, zona defensiva con Víctor Dávalos, que es uno de los nuevos que está regresando al fútbol después de aquella lesión en su momento de Dávalos. Hoy con Sosa, Sainz y allí los que ya jugaron en el equipo norteño del torneo pasado. Castro, otro que conoce ya de lo que es jugar también en el 2 de mayo. Un lateral que en principio estaba también en la órbita de otros equipos, pero terminó renovando con el conjunto norteño. La presencia de Alfonso por derecha, Sergio Sanabria Romero, más adelantado la vuelta de Coronel, que ya jugó en 2 de mayo, fue a Recoleta, después regresó. Una de las caras nuevas, Pedro de la Valle, y la presencia de Rodrigo Ruiz Díaz como el delantero principal. Se cumple el minuto de silencio, recordando allí en vida a Kemil Yambay por el fútbol, la cultura, la recordación que se hizo ya en el primer juego. Ahora lo mismo en este compromiso. Aguilar en el arco del Sportivo Luqueño, Ocampo, Rivera, Vexniak, Martínez en la zona defensiva, Seba Quintana, Aldo Maíz, otra de las caras nuevas en esta formación de luqueño, el chico Ojeda, Lautaro Comas, Gio Bogado y Walter González. Esto está por comenzar en Pedro Juan. Ojalá sea una noche con muchas emociones y goles en la terraza del país. Señores, vendrá la orden del juez. Va a mover el 2 de mayo. Lo hace ahora. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Sacando la pelota al arquero Martínez. Balón viene arriba. Pica sobre la zona izquierda. Intenta del Valle para el equipo del 2 de mayo. Sale a cortar Alfredo Aguilar, experimentado arquero del conjunto de luqueño. Pone la pelota en la salida. Le queda Riveros. Controlando con la zurda. Deja con Martínez. Sale la visita. Carga desde Simil y te acercas al Mundial todo enero, viernes, sábados en San Bernardino y Paqueré Encarnación. Carga con la API y participa por premios. Copetrol, vamos. Inscríbete hoy en la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Pelota arriba, golpeando de cabeza Sosa para el conjunto del 2 de mayo. Va recogiendo Álvaro Martínez en campo rival. Comienza a hablar Lucas Barrios con sus asistentes allí en el banco de la visita. La pelota de Walter González frenando con el pecho para Quintana. Viene la cobertura por el medio de Sanabria, recapturando, busca la salida al 2 de mayo. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Se va metiendo del Valle. Pide falta, no dice el árbitro. Va recuperando la pelota a la salida del conjunto del Sportivo Luqueño con la presencia de Marcelo Ojeda. Falta. Infracción de Del Valle sobre Ojeda. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Luqueño. Informa Personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Por la Liga Profesional Argentina está cayendo San Lorenzo de local 2-1 contra Lanús. En otro partido, Independiente está empatando 0-0 contra Estudiantes de La Plata. Muy bien, tiro libre que favorece a Luqueño. La falta sobre Ojeda, pelota para la visita. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo de los Ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso, surcas y perpetuo socorro en Ñembú. Ventas al 01833080813. Búscanos en redes San Justo Hierro. Falta que termina cometiendo Coronel por el medio. La pelota de Viesniat en la salida para el conjunto de Luqueño. Ocampos tiene la pelota sobre la banda derecha. Juega para Ojeda. Pase de primera. Falta.
infracción que reclama allí el centrocampista Giovanni Bogado. Falta, tiro libre, pelota para Luqueño en ataque. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Ayala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recuerdo esta camiseta de Luqueño más o menos en la época de los 90, ¿verdad? Las tiras más anchas allí. No era la época más o menos la pesadilla de Duarte y compañía. Sí, Nelson Pesadilla Duarte. Sí. Esa época de los jugadores de Luqueño, Flaco Candy y otros 90 y poquito usaba esta camiseta de Luqueño, que si no me equivoco también Guaraní presentó una remera más o menos similar con las tiras anchas allí en cuanto al formato, bien de la época de los 80-90. La camiseta del Sportivo Luqueño como una de las novedades principales que tiene nuevamente a Walter González, allí como hombre en punta, más atrás. Justo hablamos también de la previa en el extra, donde exactamente se va a parar Giovanni Bogado, que en principio va a ser una especie de enlace de creativo en esta formación de Luqueño, un jugador en muchas condiciones, que hoy ya tiene titularidad en esta formación del Chanchón. Señores, la pelota en la salida para el conjunto del 2 de mayo, saque de manos para el local. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía WhatsApp al 081-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Está cargando el equipo del 2 de mayo. Intentó Oscar Romero. Viene la marca de Sebastián Quintana. Recogiendo Lautaro. Comas se equivoca. Comas, atención, remata al arco. El arquero Alfredo Aguilar le termina sacando el gol a Rodrigo Ruiz Díaz. Error de Comas. Y casi aprovecha el 2 de mayo con Ruiz Díaz, niño. Qué manera de equivocarse y en qué zona. Un pase para atrás que en principio era para uno de sus compañeros los centrales, pero termina siendo un pase a profundidad allí. Ese mal pase de Comas a un pase casi a profundidad. Por error, es cierto, para Ruiz Díaz, que giró, sacó el derechazo, no llegó a tiempo por Riveros buscando bloquear ese tiro. Tremendo error en el pase para atrás de parte del jugador del Sportivo Luqueño en esta Comas, que lo aprovecha bien en el derechazo Ruiz Díaz, y una buena respuesta de Aguilar. Situación importante para el Gallo Norteño después de esas dudas de Comas en el medio. Señores, el partido 0-0, salida para el 2 de mayo. Flan de leche Lactolanda, sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco, Mera Automotores. El colombiano Saiz deja la pelota para Pedro Sosa. Sosa levanta la cabeza, manda el pelotazo largo, tiene destino de Del Valle, frenando con el pecho el mano a mano que le propone a Gio Campos. Gana Del Valle. Carga el conjunto local con César Castro, pisa la pelota como un chalorista, pone el balón por el medio, se viene Sanabria para el 2 de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. De momento en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Reclama Barrios, pelota en ataque para el equipo local. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperal, un producto A de una evolucionamos juntos. Castro tiene la pelota para el conjunto del 2 de mayo, descargando para Sanabria que va al piso, la marca de Sebastián Quintana. Aparece Giovanni Bogado, espaldas al arco buscando la salida para el equipo visitante. Va a descargar allí por el medio con Quintana, otra vez con Bogado. Bogado pone el balón en Ocampos, va saliendo Luqueño. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Carga Luqueño, gol en camino, vino afuera. Afuera el remate de Lautaro Comas, gran asistencia, gran pase de Walter González. Se acomodó Lautaro dentro del área, le pegó cruzado, potente. Pasó rozando el poste derecho de Martínez Niño. Se reclamaron allí como que se fue esa pelota y sí, levemente estaba en posición adelantada Walter González, que sirve allí en ese pase por derecha, levemente adelantado. Igual después Comas terminaba pateando en la cara externa de la red. Saludo al amigo Luis de Cuarto Barrio Luque reportando sintonía. Fanático del Deportivo Luqueño, creo que no tuvo permiso, iba a ir hasta la terraza del país, pero el amigo Luis de Cuarto Barrio no pudo ir. El que sí también está reportando sintonía, el amigo Timax, fanático del Deportivo Luqueño, sí, saludo para Timax que está reportando sintonías de la República. El juego 0-0 Darío. El comentario. Aguárdame Darío que está el gol de Del Valle, vino. Gol. 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 Gol.
2 de mayo. Aparece Elías Alfonso para cerrar ahí en el área chica. Acción rápida en ofensiva de Del Valle sobre el lado izquierdo, metiendo la diagonal. No tenía ángulo para el remate. Me parece que termina perdiendo la pelota allí en la salida. Sebastián Quintana se fue en diagonal, levantando la cabeza Del Valle. No tenía ángulo para el disparo, la asistencia. Y en el área chica termina cerrando bien Alfonso. Marca local. Convierte primero el 2 de mayo con Elías Alfonso. Ficha 1 de la apertura, señores. 2 de mayo 1. Luqueño 0. Elías Alfonso para el 2 de mayo. Monumental. Y está con dudas Luqueño el Chanchón en el fondo. Ya en la anterior un enredo allí de Comas en un pase para atrás. En otra Vexniak también se había enredado. Y en esta un mal pase de Paul Riveros que le complicó a Sebastián Quintana. Se enredaron los dos. Aprovecharon los del 2 de mayo con una salida rápida sobre el perfil izquierdo del centro. No llegó a tiempo allí Quintana buscando recuperar Paul Riveros que antes se equivocó en el pase. Picotazo del gallo, el Chanchón. En la terraza del país apareció Alfonso para el primero del local. Momento del gol. 7 minutos, primera etapa. Victoria por ahora del dueño de casa 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Llámame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La presión alta del 2 de mayo hasta aquí tiene efecto. Porque en 2 ocasiones ya perdió la pelota allí Luqueño y la segunda adentro. Está con dudas Luqueño en el fondo. Hay un par de errores en el fondo en el conjunto auriazul y esa buena presión de Luqueño. De lo que parecía ser en el anterior una situación clara para Luqueño de poder anotar, vino la réplica y las dudas en el fondo en el cuadro auriazul que lo aprovechó bien el gallo. Gana 2 de mayo 1-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Está reportando sintonía, no sé nomás si está por querido por aquí, el internacional, el europeo, Nelson René. Mira vos, saludo al querido Nelson René. Próximamente quiero emular el bigotito de Rodrigo, dice nuestro coordinador. Sí, próximamente se viene también el duelo de Nelson René. Quiero un look similar al que tiene Rodrigo, alias bigotito. Ellos están, creo que Nelson René estará a estas horas por la zona de Pedroso. Se mueve. Una foto, está manejando. Se mueve bien él en la zona 0 de Pedroso. kilómetros. Sí. Tiene sus amigos allí en la zona de Pedroso. Bien ahí. Pelota para Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Bueno, primeramente enviando un saludo al europeo que también me escribió. Y los paraguayos que ahora mismo están teniendo actividad en el exterior, en la Liga Profesional Argentina. En San Lorenzo se encuentra Orlando Gil en el arco. Y en Lanús se encuentra José Canale. Recordemos que está ganando 2-1 Lanús. Y en Independiente, que está 0-0 con Estudiantes, se encuentra Gabriel Ábalos. Muy bien, gracias Rodrigo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. De momento con el gol de Alfonso, 2 de mayo le gana Luqueño 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. En el inicio del campeonato, Recoleta Tecnivense en Campo Grande empataron 1-1. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Saludos a Arnaldo Zaguer en la zona del kilómetro 35. Hincha fanático de Olimpia que se prepara para ir el domingo a observar al conjunto franjeado frente a Guaraní. Reporta sintonía. Gana 2 de mayo 1-0. Descuentos reales los viernes hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjeta crédito universitaria. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Varía calidad de atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Otro que está en la zona de Pedroso, de su quinta trabajando allí, Federico Ríos. Mira, vos nos envió de la zona de Pedroso aquí. Él tiene su quinta allí, solo que nunca invita. Cerca de tu casa. Sí, muy cerca. Sí. Esperamos la invitación. Saludos para Federico Ríos, que está reportando sintonía allí en la zona de Pacará igualmente. Señores, gana 2 de mayo de local 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Señores, tiro libre que favorece al equipo de Luqueño. La falta allí sobre Bogado. Muy participativo el centrocampista ofensivo
de Luqueño. Y le reclama tarjeta Romero. Vendrá el tiro libre para Luqueño en ataque. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Atención con este tiro libre, se perfila 3/4 de terreno frontal al arco, defendido por Martínez Bogado. Va Giovanni, solamente la barrera Romero, tiro libre, peligroso para Luqueño, la orden del juez. Apunta Bogado, pelota bien arriba, le empate en camino, no, se equivoca Ocampos. El testazo fue de Paul Riveros, banderín arriba, posición adelantada, tiro libre para los de Mayo. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Repasamos los partidos de mañana, sábado 24, Nacional versus Sportivo San Lorenzo, va a ser en el estadio Arsenio Erico a las 18 horas. También tenemos el partido de Cerro Porteño versus Libertad, va a ser en la Nueva Olla a las 20:15. Muy bien, pelota para el equipo local Ciniño. Y hablando de reporte de sintonía desde San Lorenzo, el amigo Blas Antonio Serafini. En la frontera. Saludos para Blas Antonio. Frontera San Lorenzo y en el barrio Sinalco. Sí, pelota para los de Mayo. Amarogable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Señores, la pelota para el equipo de los de Mayo, reclama algo de Esma. Levanta el balón Castro, golpea de cabeza Elías Alfonso, autor del gol. Va recapturando por el medio, intentando el contragolpe Ojeda para el conjunto del Sportivo Luqueño. Se va metiendo en ofensiva, Comas pide falta, le sacó de manera lícita la pelota Sanabria, pone el balón en Dávalos, con Sosa, busca la salida en los de Mayo. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, pH laminados y más, signos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Genera dudas el equipo de Luqueño en defensa, atención, va Alfonso, tira cerca. Cerca el bombazo de Elías Alfonso, rozando el travesaño de Aguilar, aunque el banderín estaba arriba, pero genera muchas dudas Luqueño, defensa Niño. Rostro de preocupación ya a la distancia de Lucas Barrios. Otra pelota perdida, esta vez sobre el perfil izquierdo con Martínez, enredo Vexniak allí, derechazo, giró y sobre el travesaño dio Alfonso, porque está picante, está rápido 2 de Mayo, busca el error, es un equipo que se conoce, se mantiene gran parte de la base, salvo lo de Del Valle en ataque junto con Ruiz Díaz. Una de las caras nuevas en este conjunto del 2 de Mayo y Luqueño con algunas dudas todavía en defensa en los primeros minutos. Arrancó mejor el conjunto norteño, aprovechó ese error defensivo del conjunto auriazul y está arriba con el gol de Alfonso, 1-0 local. Muy bien, el 4 de febrero el partido de ida, fase 1, repechaje Copa Libertadores, 2 de Mayo recibiendo a Alianza Lima de Perú. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo le gana 1-0 a Luqueño. Y su seguro Chaco. Monumental. El domingo en el Defensores del Chaco limpian frente a Guaraní. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Recordar que a este equipo del 2 de Mayo se le suma el Beto Espínola. Alberto Espínola, ex luqueño, es nuevo jugador ex luqueño. Varios otros equipos, inclusive con pasado en la selección nacional. El Beto Espínola es nuevo jugador de el 2 de Mayo. Estuvo últimamente en el Sportivo Luqueño. Luqueño, sí, Luqueño, con paso en General 10 en su momento, ¿verdad? Sí. Son General 10 en su momento, Cerro y otras instituciones. Señores, carga Luqueño. La pelota arriba de Quintana, termina sacando Coronel para el equipo de los de Mayo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llamanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Teja, Brama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Al amigo Dani, reportando sintonía también desde Ñembué. Siempre atento con la foto del amigo Dani allí en Ñembué. Señores, la pelota le va quedando por ahora en el medio.